Bueno, aquí nos saltamos esta parte. ¿Estuvo complicado esta vez? Bueno, no me mires a mí. Tú eres el que ha elegido llegar tan lejos con Power BI, pero estoy seguro de que aunque el camino a veces es un poco duro, nunca te vas a arrepentir de todo lo que estás aprendiendo. Y yo también he aprendido y te quiero compartir la solución que he encontrado para poder llegar a la respuesta del proyecto del día 7. Comencemos entonces a desarrollar este interesante proyecto que tiene múltiples orígenes. Tenemos esta hoja de Google de la cual vas a copiar el enlace, tenemos este documento Word que te has descargado de esta lección y tienes estos 4 archivos que has encontrado en la carpeta que descargaste, que estaba comprimida, la descomprimiste y ahora tienes estas fuentes. Entonces vamos a empezar con Google, vamos a copiar este enlace, volvemos a Power BI, buscamos dentro de nuestra ventana para obtener datos a aquí esta ventana, vamos a otras y vamos a encontrar un poco más abajo a las hojas de cálculo de Google. Va a aparecer la ventana para que yo pegue el enlace que acabo de copiar, tú habrás hecho lo mismo seguramente y entonces pegamos, aceptamos y es cuestión de segundos hasta que tengamos nuestra vista previa de los datos de esta hoja que está conectada. Recuerda que si aún no has conectado una sesión con tus credenciales de Google, deberás hacerlo, te va a aparecer esa ventana. Como yo ya lo he hecho, no es necesario en mi caso, y directamente vengo a esta vista previa que se está cargando en este momento. Y aquí tenemos la hoja 1, que vemos que tiene solo una pequeña tabla con unos legajos y unos nombres de vendedores. Por supuesto, no reconocido, que tenemos aquí los títulos, esto lo vamos a modificar directamente una vez que hayamos cargado los datos. Prefiero hacerlo así, puedes hacerlo en Power Query si quieres, yo lo voy a hacer en la sesión de Power BI. Entonces aquí se está cargando la información, está un poco demorado hoy mi ordenador, tal vez estoy utilizando muchos recursos, ya sabes, grabar audio, grabar video, hace que mi ordenador vaya un poco más lento, espero que tú estés fluyendo un poco más rápido. Y aquí se están terminando de cargar los datos, no hay que quejarse tanto de la demora, estamos viviendo un tiempo de mucha ansiedad, ¿verdad? Todo nos parece que demora mucho. Bueno, ya se ha cargado en la hoja de Google, ahora vamos a cargar, vamos a especificar datos, para traer el archivo Word que tenemos, lo que vamos a hacer es ir aquí a especificar datos para que se abra esta ventana en la cual yo puedo copiar y pegar el contenido de esa tabla. Ha identificado que tenemos encabezados, cuando en realidad esta tabla no tiene encabezados, así que deshacer, lo vamos a modificar aquí directamente porque podemos hacerlo, vamos a poner aquí artículo y a esta le vamos a poner descripción. Entonces ya lo importamos con los encabezados. También nos va a tomar unos segundos inevitables y cuando tengamos ya esta tabla generada dentro de nuestro modelo que está lista, nos falta solamente la carpeta con 4 archivos que tenemos. Entonces vamos a obtener datos, otra vez va a venir la ventana con las opciones, elegimos carpeta, conectar y aquí vamos a tener que pegar la ruta de acceso para llegar hasta aquí. Yo la copio de esta manera, la pego o puedes examinar y llegar hasta allí como tú prefieras. Ahora sí estamos cargando la última información que necesitamos, que aquí la tenemos a la lista. La vamos a combinar porque son 4 tablas, no sé si las habrás visto, que tienen la misma información pero de distintos periodos. Entonces podemos, como confío en esta información, directamente combinar y cargar sin necesidad de transformar. Esto, te recuerdo, lo puedes hacer dependiendo de la confianza que tengas en los datos. Y también puedes hacer, como hemos aprendido, establecer parámetros en caso de que esa información cambie de lugar. En este caso no va a ser necesario que yo lo haga, ya que solamente es un proyecto de fantasía para esta lección. Aquí viene la información, nos va a traer como archivo de ejemplo el primer archivo que encontró, que es el primero, trim 1, así se llama la tabla que se encuentra dentro de la hoja periodo 1, creo que se llama así. Entonces, bueno, elegimos esta hoja, nos va a mostrar la información que tiene, fecha, artículo, monto y vendedor con el legajo, aceptamos y esta última pieza de información se está agregando ahora a nuestro modelo. Ya estamos prácticamente listos para empezar a articular esta información para que seamos capaces de encontrar una respuesta a nuestra pregunta con información que proviene de diversas fuentes. Realmente que Power BI es tan útil, es tan flexible, tan adaptable a todas las posibilidades que nos ofrece el mundo de la información el día de hoy, que es la herramienta ideal. Sí, estoy haciendo tiempo mientras se termina de cargar todo y ahora sí ya tenemos toda nuestra información. Vamos a revisar si se han establecido conexiones entre nuestras diferentes tablas. Vemos que sí ha identificado que aquí la conexión es entre artículo y artículo, pero esta hoja, que es la que tiene información de los vendedores, no se ha relacionado. Entonces vamos a modificar algunas cosas en esta hoja 1, a la que mejor la vamos a llamar vendedores. Y vamos a poner aquí, bueno, ves que no ha identificado los encabezados de esta hoja y eso no es lo que queremos. Entonces vamos a venir a las opciones para poder editar la consulta. Esto nos va a llevar a nuestro querido Power Query para que aquí podamos transformar la primera línea de la tabla en los encabezados de la tabla. ¿Cómo hacemos esto? Creo que lo hemos aprendido a lo largo del curso. Bueno, tenemos aquí estas columnas 2 que son nominales nada más y legajo y nombre completo que queremos que sean los encabezados. Entonces, teniendo esta tabla seleccionada, venimos a transformar y vas a encontrar una herramienta que se llama usar la primera fila como encabezado. Esto es exactamente lo que queremos, es muy sencillo y ahora sí podemos volver de inicio a cerrar y aplicar porque ya se ha modificado esto. Es posible que ahora Power BI las relacione automáticamente o no, lo vamos a verificar para poder hacerlo por nosotros mismos. ¿Y por qué queremos que se relacionen nuestras tablas? Queremos que se relacionen para que podamos mostrar los nombres de los vendedores y de los productos sin necesidad de mostrar los legajos directamente, ya que se van a conectar por los legajos. No se estableció automáticamente la relación, así que la vamos a establecer nosotros solos. Vamos a informarle que legajo es lo mismo que vendedor en esta tabla. Entonces lo hacemos así, podríamos cambiar el nombre tal vez de la columna. Son distintas opciones de hacer lo mismo. Ahora sí se estableció una relación de uno a varios y podemos venir a nuestra vista de informe para seleccionar las informaciones que queremos. Queríamos ver el monto de set eléctricos o electrónicos vendidos por Patricia Carrara. Entonces la información que vamos a querer es en vendedores el nombre de los vendedores y en esta tabla que tiene información de los artículos queremos ver la descripción de los artículos. Esto nos va a formar aquí una tabla que no es muy atractiva, por supuesto. Le falta información de los valores de los montos de ventas, pero lo vamos a mostrar en una matriz en vez de una tabla que por ahora va a aparecer vacía, por supuesto, y vamos a arrastrar hasta valores en la carpeta de datos la sumatoria de los montos. Esto lo puedes hacer de muchas maneras. Aquí tengo una tabla que me va a dar la información que dice que Patricia Carrara vendió en set eléctricos 159.375 y esta es la respuesta a nuestra pregunta. Podría mostrarla, no sé, en unas barras apiladas, por ejemplo, y aquí tenemos cuánto se ha vendido de cada artículo y los montos, pero nos faltan los vendedores aquí. Entonces al nombre completo en vez del eje X lo vamos a arrastrar hasta la leyenda para que podamos discriminar que en set eléctrico, que es este, Patricia Carrara, que es la de color anaranjado, lo seleccionamos y nos va a traer, a ver si aparece el monto correcto, el mismo número, 159.375. Diferentes formas de encontrar la misma respuesta, tú lo puedes haber usado con cualquier visualización. Lo importante es que hayas podido incorporar datos de diferentes orígenes, vincularlos adecuadamente y visualizar la respuesta a nuestra pregunta. Espero que hayas aprendido mucho el día de hoy. Yo seguramente que sí, y no me quiero perder este encuentro que tenemos en la siguiente lección, donde pasamos 3 o 4 minutos hablando de las conquistas del día, aplaudiéndonos a nosotros mismos por haber crecido durante el día, que es algo muy importante, y sobre todo por habernos divertido y haberla pasado bien. Hasta luego. Y así has llegado hasta la
mitad de este curso llamado Power BI Total. 7 días se han completado, 7 días más quedan, así que estamos en un punto de división de aguas donde prácticamente todo lo básico y fundamental ya está en tu caja de herramientas. Vamos a ver lo que hemos aprendido hasta ahora haciendo un resumen de este día 7 de Power BI Total. Y ha sido un día fuertemente basado en la integración de datos en Power BI. Hemos explorado un poco la conectividad con diversas fuentes de datos, de conexiones de datos. Hemos aprendido que muchas más de las que creíamos, que Power BI tiene una inmensa base de conectividad con prácticamente todos los tipos de orígenes de datos que existen. Pueden que hayan más, por supuesto, por eso lo importante no ha sido solamente aprender a conectar con los más populares, que es bastante, sino además enseñarte, por un lado, dónde está la documentación para conocer todas las demás conexiones que existen y cómo seguir la lógica para poder establecer conexiones incluso con orígenes de datos que tal vez en este momento no existen. Todas las compañías tienen sus propias estructuras o arquitecturas de datos y es muy probable que en algún momento tengas que trabajar con datos que a lo mejor provienen de lugares propios de una determinada organización y esto determina que tengas que vértelas con cómo resolver el dilema de la conexión con los datos. Vimos que hay diferentes modos de conectividad que hemos estado trabajando hasta ahora básicamente con la importación, pero que también existe Direct Query, que es otra forma, y la diferencia entre ambos modos de conectividad radica fundamentalmente en dónde van a estar alojados esos datos. Van a estar alojados en Power BI, consumiendo recursos de tu ordenador, pero teniéndolos directamente allí para hacer todas las manipulaciones sin que repercuten en los datos de origen, o vas a trabajar con una conexión a los datos de origen y por lo tanto no vas a cargar de peso informático a tu ordenador, pero vas a tener siempre trabajo con los datos de origen. Aprendimos a trabajar con parámetros y son súper importantes porque cuando conectado con una carpeta y luego esa carpeta por H por B cambia de origen, y esto sucede, sabemos que sucede, a veces reordenamos y no estamos completamente conscientes de dónde está conectada esa información y puede provocar accidentes, pero con los parámetros podemos hacer que nuestra conexión sea robusta y fácil de reorientar. Vimos muchas más estrategias y tips muy útiles para trabajar con la conectividad que nos han ayudado a reforzar nuestras habilidades como analistas, no solamente, como siempre te digo, en la forma de mostrar los datos, sino en tener una estructura sólida, y eso es muy importante. Muchos se caen porque tienen su peso académico puesto en las formas de mostrar las cosas, pero no en cómo sostenerlas, y cuando hay un problema allí, nada sirve luego porque no tienes ninguna información que mostrar. Así que felicitaciones por haber terminado este día, por haber alcanzado la mitad del curso. Lo que viene, imagínate, te ha tomado 7 días aprender todo lo básico y fundamental, con 7 días más para aprender lo avanzado, vas a terminar bien arriba. Nos vemos mañana, voy a alcanzar, voy a tomar un poco de aire fuera de la pantalla, y estaremos así listos, frescos y bien dispuestos para mañana tener un genial día 8 de Power BI Total. Bienvenido al octavo día de Power BI Total y sobre todo bienvenido a la segunda mitad del curso y brindo por esto con mi querido Mate. Hasta ayer aprendiste todo lo básico y lo fundamental para ser un usuario de Power BI. Ya no tienes excusa para no decir con la frente en alto, soy un analista de Power BI. Bueno, pero ¿eso significa que aquí termina todo? Al contrario, eso significa que ahora viene la parte más jugosa. Toda la segunda mitad del curso va a estar dedicada a que te transformes en un usuario avanzado, más avanzado incluso que muchas personas que ya están trabajando como analistas en empresas del mundo real. Y hoy le toca el turno a una poderosa herramienta, Power Query. Power Query es el motor encargado de transformar y de preparar los datos a medida que se importan en Power BI y es una herramienta que está presente tanto en Excel como en Power BI. Esto significa que lo que vas a aprender aquí te va a servir para potenciar tus habilidades de limpieza y transformación de datos en ambos programas. ¿Y por qué mejorar nuestras habilidades con Power Query en un curso sobre Power BI? Enfrentemos una dura realidad. Los datos no siempre nos llegan de la manera que los necesitamos para extraer la máxima información de ellos. Trabajamos con información que proviene de fuentes diversas, con distintos formatos y estructuras, y sin duda eso podría complicar nuestra tarea de análisis. Sin embargo, gracias al poder de Power Query, podemos realizar operaciones de limpieza y transformación de manera súper rápida, muy intuitiva, y lo más importante es que los pasos que realicemos para condicionar nuestros datos van a quedar guardados, permitiendo que al momento de actualizarse la base de datos se automatice el preprocesamiento sin tener que repetir tareas tediosas una y otra vez. Y si piensas que aprender una nueva herramienta requiere mucho tiempo y práctica, vas a ver que con Power Query, con unos pocos conocimientos, ya vamos a poder lograr grandes resultados. Su interfaz es tan poderosa como intuitiva, por lo tanto con Power Query vas a poder transformar y agregar nuevas columnas, dividir columnas existentes, extraer información de forma parametrizada e incluso también combinar tablas y columnas. Vas a pasar de bases de datos crudas a tablas que contienen información rica y útil, perfectas para ser exploradas luego con las visualizaciones que ya hemos aprendido a realizar. Entonces, le vamos a dar clic a la siguiente lección para comenzar a explorar la interfaz de Power Query. Comencemos este recorrido por el principio, el editor de Power Query. Detrás de este editor y de las herramientas que vamos a encontrar en él, se encuentra lo más interesante de esta aplicación, que es la lógica con la que Power Query opera en todo momento, es decir, la lógica de transformaciones sobre columnas o campos y la creación de pasos. Estos pasos consisten en una serie de instrucciones que, aplicados sobre una tabla, permiten transformar un origen de datos bruto en una tabla lista para realizar nuestros análisis. Acompáñame y vamos a dar un tour por Power Query. En esta lección vamos a hacer un recorrido general de Power Query y es muy importante que lo hagamos porque a pesar de que no es la parte más divertida en la preparación y la transformación de los datos, siempre nos gusta más hacer visualizaciones pomposas, es muy importante tener un dominio de las transformaciones de los datos para que estos sean confiables y sólidos. Para eso te dejé entonces un ejemplo en esta lección que te puedes descargar, es un archivo Excel que como ves no está construido de la mejor manera y esto es intencional para que podamos utilizar nuestras destrezas en Power Query y hacer que sea una tabla bien útil para poder explotarla luego con nuestros datos. Cuando intentes incorporar este archivo te va a ofrecer por un lado la hoja entera que tiene la tabla que está aquí abajo más estas primeras líneas que contaminan o importar directamente la tabla. Como esta sería la opción más eficiente, ¿no es cierto? Pero como queremos trabajar con Power Query, en este caso vas a elegir la hoja entera y en vez de ir al querido botón de cargar que directamente lo trae a Power BI, vamos a ir a transformar datos para que se abra el editor de Power Query y empecemos a ver qué es todo lo que podemos hacer con este archivo una vez que se abra, que va a ser ahora. Bueno, ¿cómo está estructurado Power Query? Empecemos a repasar esto desde cero. Tenemos arriba una serie de pestañas que cada una tiene un conjunto de herramientas que vamos a ver muy rápidamente. La primera es la de inicio, que tiene todas las los parámetros generales, tiene las opciones de configurar el origen de los datos, de los parámetros que hemos visto a lo largo de la lección, actualizar nuestros datos y ya hacer modificados los datos de origen. Aquí
aquí editamos las columnas, aquí podemos cambiar los tipos de datos, usar la primera fila como encabezado, bueno, varias opciones muy generales. Luego, las dos pestañas principales son transformar y agregar columna. Transformar te permite que selecciones una columna cualquiera, apliques modificaciones directamente en ella y que esos cambios queden en la columna. La etiqueta de agregar columna es muy parecida, pero todos los cambios que realices en esta columna, por ejemplo, van a generar una nueva columna con esos cambios aplicados. Y luego tenemos vista y herramienta, que son dos grupos de herramientas con cuestiones referentes a la calidad de los datos que vamos a ver más adelante. Nos vamos a enfocar en otras partes. Luego tenemos, muy parecido a Excel, tenemos aquí una barra de fórmulas que vamos a extender, pero que tiene un código que puede resultar más extraño, por supuesto, porque es un lenguaje especial de Power BI que se llama lenguaje M, como la letra M de mamá, o de me gusta mucho este curso. El lenguaje M es un lenguaje que utiliza Power Query para crear las conexiones y las transformaciones de los datos. Lo que vas a ver siempre en esta barra de fórmulas, que no hace falta que la sepas comprender al dedillo, ni que tampoco mucho menos sepas escribir en código M, pero creo que tener una comprensión básica es muy importante para saber qué está pasando. A veces cuando hay algún error lo vas a detectar tal vez en las fórmulas de este lenguaje. Te decía que lo que tenemos aquí va a ser siempre fórmulas que se declaran inicialmente, luego del signo igual, y que luego tienen paréntesis para contener parámetros que definen cómo se va a aplicar cada fórmula. Luego dentro de funciones puede haber más funciones con más parámetros y así, pero esa sería la estructura de M, que vas a ir entendiendo un poco a medida que avance el curso. Cada acción que hagamos en Power Query se va a traducir en una función M, una función del lenguaje M que va a ser la que efectivamente aplique el cambio. Entonces estos botones básicamente son formas de escribir código M sin hacerlo textualmente directamente por nosotros mismos. Y cada paso que hagamos dentro de nuestro editor de Power Query, que se va a reflejar en una fórmula de M, también se va a ver en este panel de la derecha, donde vamos a ver cada uno de los pasos que se han ido generando desde que se abre nuestro editor y luego los pasos que nosotros mismos podemos haber cambiado. Este editor es muy interesante porque es una forma de viajar en el tiempo. Aquí tienes cada uno de los pasos que se han ido generando. Y tú dirás, pero yo no necesito todavía ningún paso. No, estos pasos los hizo Power Query, que es muy inteligente, y solamente con importar los datos dijo, bueno, vamos a establecer un origen, vamos a navegar en ellos, vamos a promover los encabezados y vamos a cambiar los tipos. Y ya vamos a ver qué es todo esto. Por lo pronto, antes te quiero mostrar que arriba tienes propiedades de esta consulta y le ha dado el nombre hoja 1 porque es el nombre que detectó que tenía nuestro archivo de Excel. Pero yo puedo cambiar esto, por ejemplo, y poner un nombre más significativo, por ejemplo, vendedores, porque este dato luego lo voy a poder ver así a esta tabla en Power BI una vez que lo importe, y me parece que es mucho más útil llamarlo de esta manera. Ahora sí veamos estos pasos cómo es que funcionan. Vamos a empezar a viajar en el tiempo. Lo primero que hizo Power Query, que es muy inteligente, cuando lo quisimos importar, fue establecer un origen. Y puedes ver entonces que aquí se crea una función que dijo que el origen sea igual a un libro de Excel, Workbook Excel, que tiene un archivo que contiene esta ruta de acceso, y esta es la ruta donde encontró en mi ordenador al archivo con información. Tú verás una ruta distinta relativa a dónde lo tienes guardado tu ordenador. Y luego estos parámetros null y true, que por ahora no es importante que lo veamos, no quiero confundirte, pero son parámetros que también le dicen cómo establecer el origen de los datos. En este momento solamente tenemos aquí una construcción que no demuestra nada sobre nuestra hoja, pero nos dice que hay una hoja 1, que es de tipo tabla, que tiene un ítem que se llama hoja 1, que es de tipo hoja. Sheet significa hoja en inglés. ¿Va a estar escondido? ¿Dice esto? No, falso. Observa que este es un tipo de dato booleano, es decir, verdadero o falso. No va a estar escondido. Luego estableció la navegación. Y aquí escribió otra función que dice que origen es este paso anterior, va a tener información que es de tipo sheet, de tipo hoja, y el ítem va a ser hoja 1. Entonces aquí ya encontró y nos muestra todo lo que ha cargado dentro de este objeto. Luego pasó al paso que se llama encabezados promovidos. Si hacemos clic aquí, vemos que ahora en la primera fila se transformó en dos encabezados de la tabla, que esto es erróneo por ahora, pero bueno, hizo la interpretación que pudo con lo que tenía, y la función que se generó es dentro de la tabla, table, aplicar la función promote headers, que significa promover encabezados, y aquí los parámetros para hacer esto. Dijo, promueve todas las escalas, verdadero. Y generó esto que nosotros sabemos que no es útil para nosotros, porque estas líneas que están aquí, estas filas, contaminan, no son parte de la tabla, pero bueno, como estaban ahí, las utilizó. Y luego lo que hace en el último paso es cambiar el tipo de datos. Observa que hasta el momento todos los tipos de datos de esta tabla son mixtos, texto y número, texto y número, texto y número, texto y número. Cuando aplica el tipo cambiado por sí mismo, tratando de identificar qué hay en cada columna, hizo que la primera sea puro texto, porque no había números, hizo que las otras dos sigan siendo mixtas, porque hay un poco de cada cosa, y que la última sea solo texto, porque hay solamente texto. Esto es lo que pudo hacer hasta el momento Power Query en el momento en que importamos nuestros datos. Pero nosotros también podemos generar nuevos pasos para poder modificar esto. ¿Qué quisiéramos? En primer lugar, eliminar estas filas molestas que tenemos aquí, que no son las que necesitamos. Entonces, podemos hacerlo manualmente, yendo a inicio, luego de ahí yendo hasta reducir filas. Aquí abrimos, encontramos quitar filas, genial, esto es lo que queremos, y le decimos quitar filas superiores. Cuando hacemos clic aquí, se va a abrir una ventana que nos va a preguntar, en cuanto aparezca ahora, cuántas filas queremos eliminar. En principio voy a eliminar 4, pero mira lo que va a suceder. Voy a eliminar 4 filas, ponemos aceptar, se eliminan, nos queda ahora la primera fila con los encabezados que queremos promover aquí arriba, para reemplazar estos que están aquí, y aquí se ha creado el nuevo paso, que es filas superiores quitadas, que si yo lo veo aquí, dice skip, que es la función saltear, sería de nuestra tabla, del tipo cambiado anterior a las primeras 4 filas. Pero ahora yo necesitaría volver a promover los encabezados, tal vez cambiar los tipos de datos, y esto ya se hizo en pasos anteriores. No quiero generar carga computacional con pasos que se van repitiendo. Yo puedo llevar este dato, seleccionándolo, y llevándolo hacia el pasado, hasta antes de que se promuevan los encabezados. Si lo suelto aquí, he generado un paso intermedio que va a funcionar antes que los pasos que siguen. Y observa qué ha pasado entonces. Al eliminar ahora 4 filas, me ha quedado una, porque tenemos una en los encabezados. Entonces, en realidad, yo en este punto del tiempo hubiera necesitado eliminar 5 filas, no 4. ¿Puedo modificar esto? Sí. Vengo a este mismo paso que tengo, y observar que cada uno de los pasos tiene un engranaje, un icono de engranaje aquí, que es para configurarlo. Si yo abro esto, me voy a encontrar nuevamente con la ventana donde le puse que el parámetro de filas era 4, que se agregó aquí en la función, y cambiando a 5. Esto es lo que sigue lo que estoy haciendo, ¿sí? Estoy volviendo a un punto en que nuestra tabla tenía 5 filas que contaminaban. Entonces, eran 5 los que tenía que eliminar. Pongo a aceptar, esto hace que se eliminen en este punto del tiempo. En el paso que sigue, que es el que promueve los encabezados, ahora sí va a interpretar correctamente cuáles son los encabezados que tenía que tener nuestra tabla, vamos mucho mejor ahora, y luego va a cambiar el tipo. Pero observa lo que va a pasar aquí, ahora va a haber un error, porque cuando cambie los tipos de las columnas, nos va a dar un error, obsérvalo, nos dice que no encontró la columna tabla de resultados de ventas anuales. ¿Por qué? Porque este paso que se generó, recuerda que se generó como una función M, y esta función que se llama table, transform column title, o sea, cambiar los tipos de columnas, busca encabezados promovidos, y de allí quiere aplicarle un cambio a una columna que se llamaba tabla de resultados de ventas anuales y decirle que sea de tipo texto. Pero no encuentra esa tabla, ¿por qué? Porque cuando hicimos esta modificación antes y luego promovimos un encabezado, ahora la columna se llama vendedor y no con ese nombre que tenía. Aquí yo lo que haría sería directamente eliminar este paso, lo puedes hacer con esta X. Volvemos a este punto en que tenemos nuestra tablita, pero hay que cambiarle los tipos de datos y lo haría manualmente. Entonces al vendedor le puedo cambiar el tipo de datos yendo aquí a tipo de datos cualquiera y cambiarlo por otro, o haciéndole clic derecho, venir a cambiar tipo y decirle que este es un tipo de datos de texto, este es un tipo de datos de número, donde estás cambiando tipo número entero, sería este. Aquí observa cómo se va cambiando aquí, se va generando elementos en la fórmula, te busco en vendedor y hacerlo tipo texto, cantidad tipo integer, es este int 64, integer significa números enteros, comisión, esto debería ser un porcentaje, entonces lo selecciono, vamos por aquí ahora, elijo porcentaje, se agregó a la función M, y tipo de relación debería ser de tipo texto.
Y ahora sí, este paso tipo cambiado es esta función m con toda la información correcta para hacer esta transformación. Entonces, podemos generar nuestros pasos, podemos investigar los pasos anteriores, podemos modificarlos, podemos cambiarlos de orden, podemos eliminarlos. Es mucho lo que podemos hacer y somos realmente poderosos con Power Query porque tenemos el control de todas estas herramientas. Y así como veo también que, como te decía, el lenguaje M no es necesario que lo sepas escribir, tampoco es imprescindible que lo sepas leer, pero sí puede ser útil que sepas interpretar qué ha pasado en cada uno de estos pasos. Y finalmente te quiero mostrar que los nombres de los pasos también pueden cambiarse si necesitas que sea más entendible por ti. Entonces, en vez de encabezados promovidos, yo quisiera hacer clic derecho para elegir cambiar nombre y podría aquí nombrar encabezados en vez de encabezados promovidos. Le hago Enter y ahora este paso se ha cambiado. Y si vemos el paso siguiente, que es tipo cambiado, ha modificado la función para ponerle aquí donde decía encabezados promovidos, ahora dice nombrar encabezados, que es el nombre que yo elegí. Estos nombres de pasos no tienen requisitos de sintaxis, pueden tener espacios, signos, números, mayúsculas, minúsculas, lo que tú quieras, y los puedes aprovechar para hacerlos más entendibles por ti si lo deseas. Este ha sido un recorrido muy general y perdón que ha sido un poco extenso sobre Power Query, para luego ir aprendiendo a tener cada vez más dominio sobre nuestros datos. Te espero en la lección siguiente. Debido a que una parte de este curso tiene que ver con que puedas familiarizarte con el mundo y los conceptos del análisis de datos, quiero anticiparte que lo que vamos a ver en las siguientes lecciones se corresponde con algunas herramientas del análisis exploratorio de datos. El análisis exploratorio de datos, EDA, por sus siglas en inglés, lidia con la siguiente pregunta: ¿qué aspecto tienen nuestros datos? Y responder esa pregunta es una parte fundamental al inicio de nuestro flujo de trabajo. Otras herramientas y librerías de lenguajes de programación también implementan las herramientas de análisis exploratorio de datos en profundidad. Sin embargo, en el caso de Power BI y de Power Query, vamos a concentrarnos en algunos elementos básicos que nos van a permitir conocer qué aspecto tienen nuestros datos y anticipar posibles problemas de calidad antes de ponernos a trabajar con ellos. El objetivo es evitar que estos problemas luego se propaguen en nuestras visualizaciones y nos generen problemas en los gráficos o nos lleven a conclusiones erróneas. Si bien siempre te he dicho que hay que dejar que los datos nos guíen, ciertos pasos y cuidados deben ser aplicados en cualquier análisis, tales como comprobar la integridad de los tipos de datos, entender si existen campos vacíos o erróneos, filas o columnas innecesarias, verificar que los datos de cada columna se adecúen a sus reglas básicas internas, entre un par de cosas más. Además, realizar un EDA inicial nos va a permitir familiarizarnos con los datos para luego poder explorarlos al máximo. Es como si fueras un detective y estuvieras examinando las pistas iniciales. Lo que nosotros vamos a explorar son los datos crudos, los vamos a limpiar, los vamos a filtrar, les vamos a dar forma para que se adapten a nuestras necesidades, y esto es como si estuvieras recopilando todas las pruebas en una escena del crimen para organizarlas y así encontrar patrones o pistas que te ayuden a resolver el caso. El EDA entonces es crucial porque nos va a ayudar a comprender nuestros datos en profundidad, a identificar anomalías o valores atípicos y a obtener una visión general de lo que contienen antes de que nos embarquemos en los análisis más avanzados. Tanto a ti como a mí nos divierte mucho más trabajar con las coloridas y fascinantes visualizaciones de nuestro reporte, pero te aseguro que los beneficios de aplicarse en un tiempo en el proceso inicial de los datos, el EDA, va a quedar a la vista y vas a agradecer haberlo hecho cuando te permita analizar el trabajo posterior. Veamos en las siguientes lecciones cómo puedes implementar un EDA gracias a las herramientas de Power Query. Te espero en la siguiente lección. Comencemos nuestro EDA haciendo un proceso muy básico en importación de datos con Power Query, que es la limpieza de datos. Hasta el momento hemos hablado de la importancia de mantener una coherencia interna dentro de nuestros datos, sobre todo asegurando que no existen errores y que los tipos de datos en cada caso se corresponden con la información que almacena verdaderamente cada columna. Lo cierto es que antes de comenzar no vamos a saber realmente con qué nos vamos a encontrar, pero podemos utilizar algunas de las pistas que nos proporciona Power Query para identificar posibles problemas. Las soluciones, luego, muchas veces van a depender de tu creatividad y para eso es importante que conozcas las herramientas que vamos a ver a continuación y luego tú, como analista, las puedes utilizar para llegar a un dataset ordenado y útil para llevar a cabo las visualizaciones. Tenemos algunos ejemplos y estrategias comunes que podemos seguir en los diferentes casos. Vamos a Power BI.
para aplicar a este ejemplo de limpieza de datos, te vas a descargar el archivo que se llama justamente limpieza de datos que viene con esta elección y lo vas a cargar como libro de Excel a tu sesión de Power BI. Vas a ver apenas aparezca que si eliges hoja 1 y no la tabla directamente, sino la hoja para poder hacer nuestro trabajo de limpieza, vas a ver que este libro tiene un montón de problemas, así que nos va a dar un montón de oportunidades de aprender. Lo vamos a seleccionar, vamos a transformar los datos, se va a cargar entonces dentro de nuestro editor de Power BI y como te dije, lo bueno de tener muchos problemas es que tiene muchas oportunidades de aprendizaje y tenemos aquí una hoja que parece un desastre. Vamos a ver qué hay. Vamos a cerrar este panel para poder expandir un poco más la vista. Esta hoja está constituida por lo que parece ser una tabla aquí en medio, desde esta celda, pero que tiene los encabezados aquí arriba, que tiene una fila con valores nulos más arriba, una columna que parece no contener nada. A ver, aquí abajo tenemos una fecha. Bueno, hay errores, hay de todo un poco. Tenemos aquí una fila que ha asumido como encabezado, porque vemos que se han promovido encabezado, que dice registro de entradas y salidas del mes de febrero, ok, eso es importante, solo febrero, para el producto AAA001. Si vamos hacia el final, tenemos esta columna con el código de producto donde AAA01 está escrito incluso de diferentes maneras. Así que hay un montón para hacer. Comencemos a hacernos la limpieza. Lo que acabamos de hacer ahora es un poquito una exploración de los datos. Incluso nos hubiera faltado también ver qué hay en cada columna. Tenemos una columna de fecha con aparentes fechas, pero que está todavía en un formato de texto y número. Una columna que va a ser de ingresos con números. Una columna de salidas que también tiene números. Luego tenemos una columna que dice saldo y que propiamente puede ser una columna calculada entre los ingresos y las salidas, lo que queda. Tenemos una columna 6 con trazabilidad de registro que tiene unos números que serían una especie de número de series, habría que ver si esto es importante o no, que indican el código con el que se ha trazado a esta operación, a cada una de las operaciones. Ahora sí, terminada la exploración de datos propiamente dicha, vamos a pasar a hacer la limpieza. Lo primero que quiero hacer es eliminar esta fila superior que tiene solamente valores nulos. Supongamos que yo tengo la certeza de que en el futuro, cuando se actualice esta información, esta fila siempre va a tener valores nulos. Entonces la forma de eliminarla, que podría ser de diferentes maneras, debería ser una que lo haga de un modo fijo. Y me interesaría que lo haga siempre antes de que se promuevan los encabezados, para que en vez de promoverse estos de aquí, se promuevan estos que tenemos aquí abajo. Entonces, vamos al paso previo de la promoción de los encabezados, que es navegación. Estando aquí vemos que actualmente hay dos filas para eliminar, no una, porque está esta que luego se promovió como encabezado. Una forma de hacerlo de manera fija es, dentro de inicio, venir a reducir filas, y como hemos visto, quitar filas superiores, y decimos que siempre se eliminen las dos primeras. Como estamos por insertar un paso, me pregunta si estoy seguro de que quiero hacerlo, le digo que sí, quiero generar un nuevo paso. Ahora sí va a venir la pregunta de cuántas filas, le digo que 2, por favor, aceptar, se genera la función M, donde le dice que lo haga, y ahora entonces si avanzamos a la promoción de los encabezados, vemos que se han promovido los encabezados adecuados. Primera parte de limpieza lista. Ahora quiero quitar estas filas que aparecen entre los encabezados y la información propiamente dicha. Pero supongamos que yo tengo el conocimiento de que las futuras actualizaciones de este libro, con ingresen más informaciones de distintos meses incluso, van a tener una cantidad variable, puede haber 4, 3, ninguna, entonces no puedo hacerlo con una eliminación fija de 4 filas, debo hacerlo de un modo que sea flexible. Para poder hacerlo te voy a mostrar que hay varias formas de hacerlo, pero ¿cómo interpretar esta información? En las columnas estás viendo que tienen diferentes colores. La columna 1 tiene un color negro aquí abajo y esta es un turquesa, pero que no llega hasta el final, es una barra que luego ahí tiene una porción en negro y esta tiene en rojo. La barra nos indica cuántos valores hay válidos y cuántos no. Si te paras ahí con el mouse vas a ver este cartel que te dice que esta es una fecha, que 88% de los valores son válidos, es decir, 30 valores, que no hay ningún error y que 4 filas están vacías. Esta parte en negro indica la proporción de filas vacías que tiene, puede ser más amplia o más corta. Y el color rojo, que lo vamos a ver en un instante, nos muestra cuántos errores hay allí. Cuando detecta suficientes errores, ya no nos muestra cuántas válidas y no válidas hay, nos muestra simplemente eso y lo demás no nos puede informar porque esta columna tiene severos problemas. Entonces, ahora sí, una forma de eliminar las filas nulas de un modo variable es pararnos aquí y elegir quitar vacíos. Esto hace que si eran 1, 2, 3 o 4 se eliminen solamente esas y en la próxima actualización si hay solo una o ninguna, los va a eliminar. Y incluso no nos va a dar error sino ninguna porque lo que se genera, recuerda, es una función. Y la función lo que dice es que seleccione las filas que tengan en fecha un valor distinto a nulo, es decir, que no sea vacío, o que fecha sea distinto a nada. Cuando encuentre valores que coinciden con esos, a esos los va a seleccionar. Entonces, una falta de nulos no es ningún problema. Esta es una forma de hacerlo, voy a eliminar el paso que acabo de hacer para que vuelvan a aparecer. Vamos a eliminar el paso para mostrarte que hay otras formas. Porque aquí antes del tipo de cambio, y el tipo de cambio lo voy a eliminar porque va a haber que hacerlo después. Tenemos nuevamente nuestros valores nulos y ahora lo voy a hacer seleccionando primero fecha, luego yendo dentro de inicio a reducir filas, a quitar filas y aquí evitemos la tentación de quitar filas alternas o filas superiores, vayamos a quitar filas en blanco. Esto es lo que hace que el número de filas a eliminar sea relativo. Así que seleccionamos ese y otra vez se genera otra función que puedes interpretar para ver por qué se han quitado estas filas. Pero lo voy a eliminar otra vez este paso para mostrarte una tercera forma de hacerla que es a través del filtro de la columna fecha. Vamos aquí y seleccionamos quitar vacíos. Con esto también hemos quitado de la vista las 4 o las que sean filas con valores nulos. Esta es el segundo paso que da eliminar las filas que pueden ser variables. Ahora vamos a ver cómo eliminar esta columna que ciertamente no nos sirve porque tiene todos valores nulos y por eso vemos aquí que la barra es completamente negra. Hay también varias maneras de hacerlo, podríamos decidir según lo que sepamos de los datos que van a seguir viniendo. Siempre la columna inicial va a ser nula, bueno, la seleccionamos, tenemos inicio, aquí la columna, elegimos aquí, quitar columnas y se va a ir. Pero supongamos que yo no sé si en la siguiente oportunidad que tengo una columna vacía o no, puede no venir y si hago esto va a dar error porque se va a generar una función que pide quitar la columna que se llama column 1 y cuando no esté vamos a tener un error indeseado. Entonces lo vamos a hacer de un modo más relativo, que puede ser la contraria. En vez de seleccionar las columnas que hay que eliminar, seleccionaremos las columnas que hay que dejar. ¿Cómo lo hago? Elijo la primera columna que me interesa, mantengo presionado Shift, elijo la última columna que me interesa dejar y teniendo esa seleccionada vamos a venir a quitar columnas, pero voy a elegir quitar otras columnas. Y esto va a ser, observa la función que se ha generado, que seleccione las columnas que de fila filtrada, que es el paso anterior, tengan estos títulos. Ahora sí, si vienen nuevos archivos con columnas vacías que sean con 1, con 3, con 5 o incluso columnas con datos pero que no tienen que estar en este esquema estructurado, los va a eliminar y va a dejar solamente estas columnas. Este es el paso que quiero para este tercer paso de la limpieza de datos. Otro paso es mirar la columna saldo que evidentemente tiene problemas. Vemos que no nos da ni siquiera información de los valores válidos porque tiene 4 errores y dice esto no puede seguir así. Esta columna saldo, si observamos, debería ser, dijimos, la resta de ingresos menos salida. Entonces aquí 9 menos 11 da menos 2, bien. Pero luego 10 menos 5 debería dar 5 y da 2. Entonces aquí hay un problema, esta columna no nos está sirviendo. Tiene errores que si te posicionas aquí y haces clic en ello, verás que te da información. Aquí nos dice que el valor de celda válido es no válido. Vamos a volver al paso anterior y aquí había maneras de solucionar este problema que tenemos que está generado porque hay valores no válidos en las otras columnas, pero lo más sano, lo más eficiente sería directamente eliminar esta columna y recalcularla en otro momento cuando tengamos los valores válidos, si es que la vamos a necesitar. Por el momento la selecciono y vuelvo a quitar columnas y quito esta columna. Lo solucioné de un paso bastante eficiente y en un futuro veremos cómo la podemos reincorporar. Por supuesto que en este paso saldo lo vamos a eliminar porque obviamente no puede encontrar nada allí. Vamos ahora a resolver estos problemas de las columnas, pero para lo cual primero voy a cambiar el tipo de datos de cada columna. Fecha, que por ahora es mixta, debería ser un tipo de dato de fecha. Ahí vamos a dejar este. Ahora tenemos un error.
error, y es porque aquí abajo hay un valor que está buscando al valor, a ver, no me parece, no sé si lo ampliamos y podemos ver, no, tenía que ampliar aquí arriba, ahí está. Alguien ha cargado 30 de febrero del 24, y como todos sabemos, esa fecha no existe. ¿Cómo resolvemos esto? Bueno, aquí depende. Podemos consultar a quien ha creado la base para ver si esta celda, esta fila, deberíamos pasarla a marzo, porque tal vez quisieron poner el 1 de marzo, es lo más probable, o debería ser del 29 de febrero, lo más probable es que sea eso último y que deba ir a marzo, lo informamos y eliminamos esta fila, seleccionándola y con cualquiera de las opciones, como por ejemplo reducir filas, quitar errores, y se va esta fila molesta. Vamos a la segunda columna, que es la de ingresos. Esta columna debe ser solamente numérica, pero tiene aquí, alguien escribió 6 con palabras, alguien se le pifió una llave después del 13, en el 14 también. Entonces, antes de pasarlo a numérico, lo voy a pasar a formato de texto. ¿Por qué la paso a formato de texto? Solamente porque esto me da algunas opciones que no tienen las columnas numéricas, que por ejemplo reemplazar los valores. Si yo elijo esta opción, me va a traer un cuadro para que yo diga qué valores quiero cambiar. Y quiero cambiar, que desaparezcan por ejemplo las llaves que tengo en un par de columnas. Entonces aquí pongo el valor de buscar en la llave que abre y reemplazar con nada, lo dejo así como está. Ponemos aceptar y automáticamente los dos valores que tenían eso han desaparecido. Tengo que cambiar este 6, hago lo mismo, reemplazar valores, vamos a poner 6, aquí está, pero en realidad esto sería un problema porque he seleccionado nada más que la celda. Y lo que yo quiero es seleccionar en realidad toda la columna para reemplazar los valores, para que si alguien más vuelve a poner la palabra 6 en el futuro, se reemplace siempre con el número 6. De otra forma, solamente iba a aplicar una función m para esta celda en particular. Así lo hago para toda la columna. Aceptar, ya estamos terminando, disculpa que tengamos tanta lección, pero es necesario, y llevar toma tiempo. La salida también tiene un problema con un 7, espacio, punto. Lo vamos a pasar también a formato de solo texto. Vamos a aplicar aquí, reemplazar valores, y le vamos a pedir que cuando encuentre un espacio con un punto, lo reemplace por nada. Aceptamos, se corrigió ese problema. Ahora sí podemos tomar estas dos columnas, la selecciono las dos con Shift, y cambio a que sean solamente de números enteros. Ahí está. Trazabilidad de registro. Estos, como te dije, son números en serie que lo único que me interesa aquí es asegurarme que no hayan duplicado. Si bien puede que no hayan duplicados ahora, aplicar una regla permite que no los haya en el futuro. Para que no se carguen datos que no deberían cargarse, lo hacemos directamente seleccionando la columna, venimos a reducir filas, a quitar filas y elegimos la función quitar duplicado. Esto hace que no se elimine ninguna en este caso porque no había duplicado, pero queda la regla aquí en los pasos aplicados para futuras actualizaciones. Estamos listos. Lo único que queda modificar, lo vamos a hacer en la lección siguiente porque hay que arreglar algunas cosas en particular, es para que estos códigos de producto se vean todos como deberían y no se confunda porque todo tiene que ser el mismo. Vamos a la lección siguiente y te enseño esta parte de la limpieza de datos. Ya hemos aprendido distintas técnicas que podemos considerar para limpiar nuestras tablas. Ahora nos vamos a dedicar a conocer las herramientas de vista previa y de análisis de calidad de los datos. Estas herramientas, por supuesto que sumadas a la aplicación de nuestro propio criterio, nos van a permitir encontrar problemas que a lo mejor están ocultos dentro de nuestros datos y que podrían generar interferencias cuando vayamos a crear las visualizaciones. Volvamos ahora mismo a Power Query y te voy a enseñar a dónde las puedes encontrar. Seguimos trabajando en nuestro editor de Power Query con la misma tabla que venimos limpiando desde la lección anterior, porque llegamos a un punto en que si bien todas las columnas muestran que no hay ningún error en ellas, porque todas las barras están pintadas de no sé tú qué saber, depende de cómo lo veas tú, sí sabemos, porque lo podemos ver con nuestros propios ojos, que en esta columna hay errores, y identificamos que son errores porque al comienzo, cuando veíamos en nuestra navegación inicial, aquí decía que estos son registros para el producto AAA001, por lo tanto, llegados a este punto, no podemos tener aquí valores que representen a otro producto o a un código distinto. Entonces tenemos que conocer unas herramientas que nos van a permitir hacer un estudio de la calidad de nuestros datos para poder resolver eventuales problemas que no van a saltar por alertas del propio Power Query. Por eso me he venido a esta etiqueta vista, que como te decía en la lección anterior, tiene un conjunto de herramientas que permiten trabajar en la calidad de nuestros datos. Y aquí tenemos algunas opciones que nos van a mostrar nuestras columnas desde diferentes perspectivas. Entonces podemos venir a calidad de columnas y observa que cuando hago clic aquí, me va a mostrar en la parte superior una estadística con los valores que son válidos, los que tienen errores y los que están vacíos. Por el momento todos nos dan válidos el 100% porque ya hemos hecho el trabajo de corregir esto. No es otra cosa que mostrarnos con estadísticas bien claras lo que antes veíamos en una barra. Pero si volviésemos a antes de haber hecho algunos de los cambios que hemos realizado, mejor volvamos un poco más atrás, vamos a ver valores que no son los que esperábamos. Por ejemplo, aquí nos dice que el 100% está vacío, en este último, aquí donde tenemos los errores, que hay 13% de errores, no nos puede mostrar que es válido y que no lo es, así que volvamos al último. Y esto lo puedes agregar o quitar en este punto, no nos aporta gran cosa, pero quería que sepas que existe. También tenemos la forma de activar el mono espaciado. Mono espaciado transforma la fuente de nuestros datos a un tipo de fuente que tiene el mismo tamaño en el ancho de los caracteres, y esto nos permite ver entonces si en algunos registros sobran o faltan caracteres. Hay veces que tus datos tienen, por ejemplo, letras I o espacios que ocupan menos espacio que los otros caracteres como la O o la R. Con este tipo de fuente todo carácter ocupa lo mismo y podemos ver si hay diferencias en el largo de nuestros valores. Aquí, por ejemplo, vemos dos valores que son más cortos, pero bueno, podemos entender porque estamos hablando de un número muy largo que algunos números pueden tener un dígito menos. Eso no sería un problema aquí, pero aquí sí, estos valores no deberían tener estos diferentes tamaños. La cuestión es que el mono espaciado te permite a veces detectar errores que no puedes ver directamente con las alertas de Power Query. Pero por otro lado, ten en cuenta que aunque actives el mono espaciado, si estás trabajando con una tabla de, no sé, 1.000.000 de datos, no podrás ver con tus propios ojos todos los registros, porque tomaría muchísimo y tal vez algunas cosas se pasen. Entonces hay que acudir a otras herramientas. Y para eso tenemos la distribución en columnas, que nos va a mostrar para cada columna una serie de estadísticas que vamos a ver en detalle. En este caso no nos está mostrando, y creo que puede tener que ver con el tipo de datos que nunca hemos cambiado, que estas columnas deberían ser una de solo números y otra de solo texto. Vamos a venir a tipo cambiado para agregar aquí estos cambios dentro de inicio. Tipo de datos no es cualquiera, este tipo de datos es un número entero y este tipo de, vamos a modificar este paso, perdón, está diciendo que estamos interviniendo en el pasado y a este también lo vamos a cambiar, pero a texto, aunque contenga números, esos números van a funcionar como texto, no como números para hacer cálculos, así que hacemos este cambio. Volvemos al presente y ahora sí podemos ver las estadísticas de todas nuestras columnas. Había que modificar esto. Entonces, eso te decía que la distribución de columnas te muestra en cada una de ellas cuántos valores distintos hay en ella y cuántos valores únicos. Entonces, así como las fechas, hay un registro por cada fecha, está bien que nos diga que hay 29 valores distintos y 29 valores únicos, porque no hay otro valor con un 1 de febrero de 2024, por ejemplo. Vengamos a este último para ver que tenemos 6 valores distintos y 2 únicos. ¿Cómo podemos investigar un poco mejor? Seleccionando esta columna y eligiendo perfil de columna, que también nos vamos a ver las estadísticas, pero mucho mejor discriminadas, porque aquí vemos cada caso. Vemos que el caso de AAA001, que sabemos que es el valor correcto, tiene una cantidad de 15 registros, que son el 51% de los datos. Y esto es lo que debería representar a cada uno de los datos. Aquí idealmente deberíamos tener distintos 1 y únicos 1 también. Cada columna es distinta y no es que deba ser aplicado esta lógica que acabo de usar para esta columna y las demás. Por ejemplo, cuando estamos hablando de números, ingresos, salidas, lo importante es ver si los números se encuentran dentro de un rango esperable, porque si vienes aquí y los números van, como aquí, entre 14, 15,
6, 7, que está bien, pero si aparece uno que es 10.000, ese valor lo más probable es que sea un error. Es lo que se llama un valor atípico o outliner. Son valores que no representan lo que podemos observar y gracias a este tipo de exploración podemos identificarlo y establecer una forma de corregirlos, de eliminarlos o lo que sea necesario, o tal vez aceptarlos si entendemos que es un valor que, aunque extraño, representa un fenómeno único o singular que sucedió en nuestro registro de valores. Bien, pero así es como exploras a través de estas dos herramientas, distribución de columnas y perfil de columna. Ahora vamos otra vez a nuestro código de producto, donde tenemos que establecer formas de corregir los valores que son únicos, que no deberían estar. Entonces, si vemos aquí abajo que hay, estos dos son valores únicos, es decir, que no se repiten nunca. AAA1 y AAA001 solo acontecen una vez y es porque son errores. Pero vamos a empezar eliminando aquellos casos que tienen espacios, que son, por ejemplo, este que tiene un espacio intermedio. Para hacerlo, ya lo sabemos, nos venimos a inicio, seleccionamos la columna, venimos a reemplazar valores y en esta celda presionamos una vez la barra espaciadora, en la otra no ponemos nada para que los espacios se reemplacen con nada. Si ponemos aceptar, va a haber una modificación que ves que ya se comporta distinto de estadística y si de hecho abrimos el perfil de columna para esta celda, para esta columna, ya no tenemos el caso del espacio intermedio y tampoco los casos que tenían 3 espacios adelante. Ahora tenemos que resolver estos 3 y tenemos que hacer algunas cuestiones que tienes que tener cuidado, porque este trabajo va a ser más fácil. Venimos otra vez a inicio, venimos a reemplazar valores y le decimos que aquí donde vea AAA1 lo reemplace con AAA001. Esto no va a generar problemas, podemos aceptar y se van esos valores y solamente nos queda uno por cambiar. Pero el problema con el que queda ahora, vamos a seleccionar, es que es AA001. Si yo pido que reemplace AA001 por AAA001, va a incluir los resultados parciales. Entonces va a reemplazar esta parte de este registro que es correcto, agregándole una A más y nos va a quedar 4A. ¿Cómo evitamos que esto suceda con el reemplazo de valores? De la siguiente manera. Inicio, reemplazar valores. Queremos reemplazar, dijimos, AA001 por AAA001, pero en opciones avanzadas le pedimos que solamente aquellos casos que coincidan con el contenido de toda la celda, porque si no también va a mirar coincidencias parciales y eso no es lo que queremos que suceda. Ponemos aceptar y ahora sí se ha corregido todo y tenemos valores distintos. Uno, hay un solo valor en toda esta columna y valores únicos hay 0. Perdón, antes te dije que debía decir 1, no, tiene que decir 0, quiere decir que no hay ningún valor que solamente aparezca una sola vez. Así es como hemos limpiado toda la información que teníamos en esta tabla que inicialmente era, mira, te digo que como esta tabla inicialmente era un desastre, no solamente que era antiestética, que estaba desordenada, sino que lo más importante es que hubiera hecho que nuestras visualizaciones devuelvan información incorrecta, porque iba a confundirse inevitablemente y íbamos a tener algo que era indeseable. Entonces a veces, aunque lo más divertido es crear gráficas, ponerles colores, hacerlas atractivas y atrapantes, es muy importante y Power BI se basa en eso. Si no hacemos una limpieza adecuada de nuestros datos, nada va a funcionar como debería. Así que por eso le prestamos atención a esta parte. Nos quedan algunas lecciones para el día de hoy, así que te espero en la próxima y seguimos aprendiendo a limpiar y preparar nuestros datos. Llegó la hora de aprender a manipular los datos para que se adapten a las estructuras o los formatos precisos que vayamos a definir. Vamos a comenzar por las transformaciones de textos. Los textos son tipos de datos muy comunes en nuestra base de datos y usualmente los encontramos en forma de nombres de clientes, de tiendas, de productos, de ubicaciones, códigos y mucho más. Sin embargo, en ocasiones, debido a la forma en que se administran los datos o posibles errores en el proceso de carga, estos textos podrían terminar teniendo una estructura que no se ajuste del todo a nuestras necesidades. Gracias a las transformaciones de texto, vamos a poder separar, extraer, combinar e incluso formatear campos de texto según las necesidades de nuestro análisis. Vayamos a ver distintos ejemplos de estas situaciones que te van a resultar de mucha utilidad. Si deseas acompañarme a lo largo de esta lección, te recomiendo que descargues el archivo de transformación de texto que vas a encontrar junto a esta lección y que cargues la única tabla que contiene en Power BI a través de la opción Transformar Datos. Observa que esta tabla nos ofrece algunas oportunidades para hacer transformaciones de texto. Por un lado tenemos una columna de nombre, a la cual me gustaría que se separen dos columnas, primero el apellido y luego el nombre, y que el apellido esté en mayúsculas. Y luego tenemos esta columna de código de usuario, que tiene un código bien estructurado, pero me gustaría eliminar este prefijo code que dice antes dos puntos de espacio y que me quede nada más que el código propiamente dicho. Vamos a hacer esas transformaciones que nos van a permitir conocer algunas de las herramientas más importantes para modificar texto. Ten en cuenta que vas a encontrar, si bien tienes algunas herramientas aquí que nos van a ser útiles, tenemos luego las transformaciones propias para hacer en la etiqueta transformar, pero todas estas herramientas van a modificar la columna en sí misma. Si lo que queremos es generar una nueva columna con las transformaciones, usaremos las herramientas de agregar columna. Comencemos por el código. Yo quiero, te dije, eliminar estas letras C o D, dos puntos de espacio y que me quede nada más que el código mismo. Podría hacerlo desde inicio, viniendo, seleccionando esta columna y viniendo a reemplazar los valores como ya hemos aprendido y reemplazar code, dos puntos de espacio por nada. Eso lo resolvería, pero como ya sabemos hacer eso, te voy a mostrar otras alternativas que vamos a encontrar dentro de transformar. Aquí voy a encontrar esta serie de herramientas en columna de texto, dentro de las cuales extraer es la columna que quiero ahora. ¿Qué quiero extraer? La longitud, es decir, la cantidad de caracteres que tiene cada uno de los códigos. Luego tengo otras opciones más, pero lo que yo quiero elegir en este caso es todo el texto que se encuentra después de un determinado delimitador. Entonces elijo esta opción y ahí va a venir una ventana con opciones, que son estas, donde voy a establecer que el delimitador quiero que sea, por ejemplo, la palabra COD, dos puntos, espacio. Con esto sería suficiente, o podría poner el espacio solo y tomaría todo lo que hay después de ese carácter que sería el espacio. Tengo aquí opciones avanzadas, en este caso no nos hace falta, porque puedo buscar el delimitador en esta lista aquí, desde el inicio de la entrada o desde el final de la entrada. Supongo que tengo muchos espacios y quiero considerar desde el último espacio, entonces elegiré esta opción, pero aquí no me hace falta. Y el número de delimitadores que se ignorarán, también es otra opción de encontrar el espacio que a mí me gustaría utilizar para usar como delimitador específico. En este caso, podría poner como dije code o simplemente un espacio, aquí escribí un espacio con la barra, ponemos aceptar y vas a ver que extrajo exactamente esa información. Y con eso ya lo hemos logrado. Ahora vamos a pasar al nombre, y hay que hacer varias cosas aquí. Primero vamos a dividir esta columna en nombres y apellidos. Y aquí la pregunta del millón. ¿Cómo puedo identificar si una persona tiene dos nombres y dos apellidos, o un nombre y dos apellidos, o cómo te compuesto ese nombre? Bueno, la verdad que para eso no hay una solución que nos permita automatizar la identificación de nombres y apellidos. No se puede hacer, más todavía teniendo en cuenta que hay nombres que son iguales a apellidos, que puedes marcarlos como nombre o como apellido incluso, así que no podemos encontrar una forma de automatizarlo. Así que vamos a elegir un criterio, que en este caso voy a elegir que siempre la primera palabra se tome como nombre y todas las palabras que siguen como apellidos compuestos. Para hacer esto, dentro de la etiqueta transformar, vamos a elegir dividir columna. Si hacemos clic aquí nos pregunta si lo queremos dividir por un delimitador, por una cantidad de caracteres fija, por posiciones, o otras opciones más. Voy a elegir por un delimitador. ¿Y cuál va a ser ese delimitador? Para este caso, el espacio aquí lo tengo elegido porque voy a considerar que siempre hay un solo nombre. Recuerda, esto es el criterio de cada tabla. Si tienes columnas donde ves que todos tienen dos nombres, elegirás entonces otro delimitador. Aquí lo que voy a tomar es que se divida siempre considerando el espacio situado más a la izquierda, para que tome siempre este espacio y no, por ejemplo, el que está aquí entre Fernández y D, o entre A y Torres y así. Tengo opciones avanzadas también aquí que puedes elegir para dividir en columnas o filas, dejamos en columnas, y carácter de comillas, si quieres poner ninguno o la comilla. Aquí lo voy a dejar como está, vamos a aceptar y esto va a dividir entonces ya dos columnas. A la que voy a cambiar el nombre, la primera
voy a poner solamente nombre, y a la segunda le voy a poner apellidos, ¿listo? Y vamos a modificar el orden porque quiero primero a los apellidos. Esto lo hago manualmente, selecciono la columna, la arrastro y la suelto primera y ya se ha modificado el orden. Ahora que te decía que quería que los apellidos estén en mayúsculas, bueno, seleccionando esta columna, nos quedamos en transformar, no en agregar columna, y dentro de las opciones podemos elegir formato y elegir mayúsculas. Esto automáticamente lo ha modificado. Y agregamos una necesidad más. Vamos a imaginar que necesitamos que, además de tener la columna apellidos y la columna nombre, necesitamos una tercera columna con el nombre completo. Entonces, nos vamos a agregar columna, vamos a seleccionar las dos columnas que queremos modificar con control, selecciono ambas columnas para generar una nueva, y aquí vamos a combinar columnas. Esto, por supuesto, nos va a traer unas opciones. Aquí podemos elegir el separador que queremos que haya entre ambos elementos. Podría ser una coma, podría ser dos puntos, podría ser un espacio, pero yo quiero una coma y un espacio. Entonces yo voy a venir personalizado, donde puedo escribir una coma y un espacio. El nuevo nombre de la columna, esta es opcional, pero se lo vamos a poner, queremos que sea, supongamos, apellidos y nombre. Le damos a aceptar y se ha agregado esta tercera columna, que como vemos se ha configurado adecuadamente, y la voy a poner primera que nada en mi tabla. Así hemos hecho todas las transformaciones que necesitábamos para esta consigna en específico. Puedes seguir jugando con otras opciones que tienes aquí para aprender qué otros recursos dispones en Power Query. Mira, por ejemplo, vamos a elegir código de usuario y en vez de extraer, como hicimos recién, el texto del delimitador, podemos extraer, por ejemplo, dentro de un determinado rango. Supongamos que quiero eliminar LA-. La otra forma de hacerlo es eligiendo que el rango para extraer sea desde el carácter número 3 y que extraiga un número de caracteres, vamos con el 8 para no darle encima hasta el final, le ponemos a aceptar y aquí tiene una columna solamente con el componente diferencial de nuestro código de usuario. ¿Qué pasa si lo queremos agregar? En el caso que quisiéramos, esto solamente para jugar, también tiene la opción dentro del formato donde nos permite agregar un prefijo. Y si agregamos el prefijo LA- y vamos a aceptar, hemos vuelto a formar el mismo código que teníamos antes. Como tiene que agregar columna, cada acción que he hecho genera una columna nueva. Entonces la idea es que conozcas estas herramientas para que las dispongas en el futuro cuando necesites transformar tu texto. Estamos por esta lección, vamos a la siguiente para aprender otras transformaciones más. Continuando con nuestro estudio de las transformaciones que tenemos a disposición en Power BI, quiero que le dediquemos unos minutos a las transformaciones del número. Estas herramientas agrupan principalmente operaciones matemáticas y aritméticas que podemos aplicar sobre los campos de nuestras tablas para realizar cálculos. Como en el caso anterior, cuando vimos textos, vamos a tener la posibilidad de transformar las columnas en el mismo lugar o de agregar nuevas columnas derivadas de las anteriores. Espero que te estés divirtiendo hasta aquí tanto como me estoy divirtiendo yo, así que te espero ahora mismo en Power BI para conocer estas nuevas herramientas. En esta lección vamos a volver a la tabla con la que estábamos trabajando, que contiene estos ingresos y salidas, y de hecho le vamos a cambiar el nombre porque hoja 1 no es un buen nombre, le vamos a poner eso, ingresos y salidas. Como recuerdas, en esta tabla habíamos eliminado la columna de saldo porque no estaba muy bien calculada, que digamos, y en esta lección sobre transformación de números vamos a hacer el agregado de esa columna calculada como debería ser. Para eso venimos a inicio, así podemos elegir esta tabla e ir a transformar datos. Esto nos va a llevar a Power Query y aquí es donde vamos a hacer la producción de una nueva columna calculada para esta tabla que se está viendo en este momento. Queremos que de ingresos menos salidas se calcule ese resultado. Entonces seleccionamos ambas columnas, primero ingresos y luego salidas, esto es importante, para luego elegir no transformar porque esta opción, al ser una generación de una nueva columna, lo que necesitamos no incluye las opciones de cálculo que vemos aquí que están grisadas, sino que agregar columnas, donde aquí sí las podemos encontrar para elegir operaciones estándar y allí elegir restar. Esto produce una nueva columna que se llama resta, como nombre automático, que podemos colocar mejor aquí, y que es una columna de valor numérico y que tiene los resultados bien precisos y bien robustos del cálculo de estas dos columnas. Y lo último que quiero hacer con esta tabla, y que nos va a servir a aprender esto para el proyecto del día de hoy, es agregar una columna índice. ¿Para qué agregamos una columna índice al comienzo? Pues para poder preservar en qué orden van cada uno de estos registros. Es una forma de tener identificado el orden que en este momento queremos que preserven los registros. Esto lo podría necesitar en algunas ocasiones. Y para eso entonces venimos dentro de agregar columna, una columna índice, abrimos el desplegable, podemos elegir desde qué índice queremos comenzar, puede ser 0, 1 o 1 utilizamos nosotros. Vamos a hacerlo desde 1, queremos que el primer registro sea el 1. Aquí tenemos esta tabla que podemos arrastrar hasta el comienzo, es creo que el lugar preciso para poner un índice, y ten en cuenta que si bien no lo voy a hacer ahora, también puedes aplicar cualquier tipo de transformación a esta columna que es de tipo numérico. Y para seguir viendo otras opciones de transformación de números, pero sin arruinar esta tabla que vamos a seguir utilizando más adelante, he cargado esta otra tabla que le he puesto números, la vas a encontrar junto a esta lección para descargarla y agregarla. Tiene simplemente una columna con los números del 1 al 25, pero nos va a dar un montón de oportunidades de aprendizajes aquí. Descárgala, la agregas a Power Query y ahora vamos a ver cómo obtener estadísticas de estos números. Esto es tan sencillo como seleccionar esta columna, volver a transformar esta vez para encontrar las estadísticas. Si haces clic aquí tienes la posibilidad de recibir valores como la suma. Al hacer clic aquí se genera este valor que dice 325, que es la sumatoria total. Lo vamos a eliminar. Bueno, prueba tú los que siguen, pero vas a encontrar que puedes obtener el mínimo, el máximo, el promedio. Si hacemos eso, nos va a dar que el promedio de los valores aquí es 13. Lo volvemos a eliminar. Esto es muy sencillo, obtener estadísticas a partir de estas opciones del botón estadísticas. Ahora quiero hacer algunas operaciones estándar. Esto lo voy a hacer no en transformar, sino en agregar columna para que todas las operaciones generen una columna nueva y la podamos ver por separado, ¿no? Entonces elegimos la columna de mis números, vamos a agregar columna y aquí tenemos las operaciones estándar. Así como hicimos la resta recién, aquí como tenemos una sola columna, vamos a hacer otra operación como por ejemplo agregar. Agregar lo que hace es traer una ventana para que definamos qué valor queremos agregar a cada uno de los valores de esta columna. Supongamos que agregamos 100. Entonces podemos aceptar, se va a generar una nueva columna que se llama automáticamente adición con cada uno de los valores pero con 100 números más. Esto ve acostumbrándote a leer la fórmula del lenguaje M y aquí puedes ver que lo que hizo ha generado la columna adición y por cada uno de los valores que hay en mis números le agregó 100 y el tipo de valor de esta columna es un número. Reitero que aprender cómo está estructurado el lenguaje M te ayudará siempre a poder analizar cualquier aspecto que suceda en tu manipulación de datos. Si yo hubiera querido que esto suceda dentro de esta columna, hubiera hecho lo mismo pero en transformar, venimos a estándar, venimos a agregar, le agregamos 100 cuando aparece aquí y ahora verás que esos valores se agregan en esta columna y no en una columna nueva. Vamos a eliminar de agregar columna para volver como estábamos y ahora sí empezar a hacer otras opciones como por ejemplo multiplicar esta columna, la vamos a seleccionar y venimos a estándar, pero no la voy a agregar aquí porque estaría transformando la columna, yo voy a agregar en realidad otra columna. Ahora sí, estándar, multiplicar, va a venir el formulario para que yo diga por cuánto lo quiero multiplicar. Aquí puedo elegir un valor, por ejemplo 2 y lo multiplico y nos va a generar la nueva columna, o podría hacerlo, mira, lo vamos a eliminar y vamos a multiplicar
pero no por un valor absoluto, sino por el valor de otra columna. Puedo hacer, por ejemplo, usar valores de la columna y elijo mis números, aquí puedo usar todas las columnas que tuviese en este momento, aceptar, y se genera la multiplicación de mis números por adición, pero de esa otra forma. Bueno, luego tienes muchas más opciones de cálculos estándar, división, módulo, porcentaje, etcétera, explóralalas, pero funcionan exactamente igual que esta. También podemos hacer algunos cálculos más avanzados, y eso lo vamos a encontrar en científico. Puedo, por ejemplo, tomar los valores de esta columna y hacer dentro de científico, buscar la potencia, el cuadrado, el cubo, vamos con el cubo, esto nos va a dar, aquí tenemos el cubo de estos números, o tal vez volvemos a esto si hagamos la potencia, pero la potencia que nosotros fijamos, que va a ser, por ejemplo, a la 5, aceptar, y se genera la potencia a la 5 de estos números, son números científicos complicados. Voy a eliminar esta columna porque la verdad que me parece muy difícil de leer, así que la vamos a quitar, más muy práctica. Sigamos viendo que dentro de cálculos científicos, elijamos ahora estos valores más bajos, podemos encontrar también, bueno, tener los valores absolutos, que sería en caso que tengas valores negativos y positivos, que te dé el valor absoluto directamente. No tenemos aquí ninguno, así que vamos a generar una nueva columna donde restemos adición menos multiplicación. Hagamos la resta, esto nos va a dar una nueva columna, aquí tenemos valores negativos, y si de esta queremos conocer el valor absoluto, pues nos va a devolver una nueva columna con los mismos valores, pero sin el símbolo negativo. Esto puede ser útil en algunas ocasiones. A ver, también tenemos, además de las opciones científicas, que tal vez puedas llegar a necesitar en algún momento, logaritmos, raíz cuadrada, también tenemos trigonometría. Este no es mi campo, pero si tú trabajas mucho con estadísticas y tal vez entonces necesites senos, cosenos, tangentes, aquí tienes tus opciones. ¿Qué otras opciones tenemos? Redondeo. Esto siempre puede llegar a ser útil cuando tienes números decimales y quieres hacer redondeos hacia arriba, hacia abajo, hacia el medio. Vamos a ver mejor esto en la siguiente lección cuando vemos transformaciones de fecha y hora, de tiempo, pero por ahora generemos alguna situación, por ejemplo, el valor absoluto lo vamos a dividir por la multiplicación, entonces vamos a elegir aquí que el valor sea una columna, elegimos multiplicación, aceptamos, aquí vamos a tener una columna con muchos decimales, y entonces aquí puedo aplicar el redondeo. Quiero, por ejemplo, redondear con una cantidad de decimales que yo puedo elegir, pueden ser 0, 1, 2, la que quiera, como aquí hay tantos números, vamos a poner que sea con 0 directamente, sin decimales, aceptar, y todos estos valores van a aparecer en una nueva columna que aquí está, con los valores redondeados, por de 0 y 1 en realidad, en este caso. Y por último, debemos ver que también tenemos este botón de información, que lo que va a hacer es devolver información sobre cada uno de los valores, por ejemplo, si es par, si es impar, o si su signo es negativo o positivo. Tomemos el caso de multiplicación, y queremos que se genere una nueva columna que nos diga cuáles son pares. Esto va a devolver valores booleanos, aquí los tienes, que dicen falso o verdadero en inglés, según el caso de que sean pares o no lo sean. Bueno, has visto que tienes muchas opciones para transformar tus números, ya sea haciendo cálculos, recibiendo información estadística, redondeando, aplicando trigonometría, y esto hace que tú tengas, como siempre, el poder con Power Query. Hay más para aprender a transformar, así que te espero en la siguiente lección, no te detengas ahora. Excelente trabajo. Parecía que recién comenzamos y ya está llegando al final de esta sección introductoria sobre Power Query. Hoy hemos cubierto mucho terreno y ahora solo nos queda un último tema antes de dar por terminado el día. Las transformaciones realizadas con fechas y horas, o en otras palabras, el tiempo. Estas transformaciones te van a permitir realizar cálculos sencillos y sin errores sobre datos relacionados al tiempo. Y además vamos a explorar un nuevo tipo de datos que es la duración, que en el contexto de Power Query tiene sus propias propiedades. Así que sin más preámbulo, pasemos a la última lección del día antes de sumergirnos en nuestro proyecto del día de hoy. Te espero en Power BI. Te sugiero que descargues la tabla de Excel que hemos agregado como recurso de esta lección, que la cargues en Power Query para poder acompañarme a lo largo de las transformaciones de tiempo que vamos a aprender a hacer en esta lección. Una vez que tengas esta tabla cargada, que consiste básicamente en un registro de estudiantes que se han inscrito a un curso, aquí está el nombre del alumno, aquí está el nombre del entrenador, estas dos columnas fueron identificadas automáticamente como columnas de tipo de texto, luego tenemos la fecha en que ingresó al curso, la fecha en que salió, estas dos columnas fueron identificadas de tipo fecha, y luego cuál es el turno de entrenamiento de cada uno de estos alumnos, como aquí incluimos hora, lo ha interpretado como un tipo de dato de fecha y hora. Esto en realidad debería ser solamente un dato de fecha, entonces vamos a corregir esto, eligiendo no agregar columnas, sino transformar para modificar esta misma columna. Esto sigue aplicando también para las transformaciones de tiempo, y aquí vamos a venir a tipo de datos para decirle que no es fecha hora, sino que es solo hora. Y cuando esto se modifica, nos va a hacer esta pregunta para ver si queremos añadir un nuevo paso o sustituir el paso actual. Vamos a sustituir el actual, con eso va a estar bien, y ahora sí tenemos nuestra columna de horas de cada uno de los estudiantes. Como te decía, las transformaciones se pueden hacer en la columna o en una columna nueva, eso dependerá de lo que quieras hacer en cada caso, y tienes para cada una de las columnas diferentes opciones aquí en transformaciones de fecha y hora, donde los botones disponibles se van a activar según el tipo de datos. Cuando seleccionamos esta columna o esta, solo tenemos disponible el botón de fecha, y con esta solo el botón de hora. El botón de duración aún no está vigente para ninguna de ellas porque ninguna contiene el tipo de dato de duración. Ahora vamos a construir una nueva columna que esté basada en calcular cuánto tiempo duró el entrenamiento para cada alumno. Para eso seleccionamos el ingreso, con control seleccionamos la fecha de salida, y ahora dentro de fecha podemos crear una nueva columna, recuerda estar en esta etiqueta, que elija la opción restar días. Una vez que haces esto, aparece esta nueva columna llamada resta, que contiene la cantidad de días que duró el entrenamiento de cada uno. Como en este caso yo no lo hice adecuadamente, sino que elegí primero ingreso y después salida, y debería haberlo hecho al revés. El número es negativo. La forma de corregir esto es o bien hacerlo de nuevo, o bien venir a científico, elegir valor absoluto, y ahora sí vamos a tener la cantidad de días que corresponde en valor positivo. Vamos a eliminar esta columna. En realidad debería haber hecho una transformación en el lugar para no tener que eliminar luego la columna. La cuestión es que ahora tengo un valor de tipo absoluto, pero que lo he identificado como un valor de tipo numérico, y esto significa que debería transformarlo dentro de inicio en valor de tipo duración. Ahora sí, se ha transformado en un valor que parece tener unos días al comienzo y luego las horas. Vamos a comenzar a extraer información de aquí, yendo a la etiqueta de agregar columna. Tenemos ahora sí activo el botón de duración, que si yo hago clic en él, teniendo esta columna seleccionada, puedo elegir dos grupos básicamente de información. Puedo extraer los días o las horas, los minutos o los segundos, o expresar esta misma información en años, días, horas, minutos o segundos. Mira cómo funciona. Si quiero extraer las horas, se va a generar esta nueva columna que dice 0, porque en realidad todos estos valores de tiempo están vacíos. No se restaron horas porque no estaba esa información en estas dos columnas, entonces esto realmente no aporta nada. Vamos a extraer mejor los días, y esto va a generar una columna separada con la cantidad de días que tuvo cada entrenamiento. Si yo quisiera expresar esto mejor, en vez de días, en años, voy a total de años, y ahora voy a ver una columna que dice que este primer estudiante tuvo 3,48, etcétera, un número largo decimal de años. Lo debería transformar para hacerlo más legible, ya sabes cómo, viniendo aquí a transformaciones de números, porque esa es una columna numérica, redondeo, y vamos a redondear vamos a elegirle un solo decimal una vez que aparezca el cuadro de opciones. Y entonces ahora sabemos en esta nueva columna que cada uno estuvo 3,4 años, 4,6, etc. Es la información que vamos logrando generar por nosotros mismos. También puedes obtener el dato de la antigüedad, yendo por ejemplo a fecha de salida. ¿Cuánto hace que terminó cada estudiante el curso? ¿Cuánto hace que terminó con respecto al día de hoy? Esto lo puedo saber yendo a fecha y eligiendo antigüedad. Esto va a calcular cuánto tiempo pasó desde esta fecha hasta hoy. Entonces calculo la antigüedad y viene esta columna que me lo dan valores negativos, porque como estas fechas son falsas, algunas están situadas en el futuro del momento que estoy grabando este curso. Por eso tenemos esos valores que pueden representar tiempo en negativo si es una fecha futura. La
cuestión es que así puedes calcular antigüedad siempre calculando desde el tiempo que tienen los valores de la columna hasta el día en que haces el cálculo. Y nos faltaría ver algunas transformaciones con horas. Si elijo aquí turno de entrenamiento y vengo al botón de hora, veo que puedo generar nuevas columnas donde nos muestra por ejemplo solamente la hora. Si hago esto, nos va a mostrar exactamente el mismo valor, porque bueno, este valor no tiene otra cosa que hora, pero si tuviera fecha y hora, sacaría solamente la hora. Podemos hacer también que exprese, mira, la hora entera. Si hacemos esto, si el primero es 11:30 y el segundo 17, al pedirle que nos muestre la hora entera, nos va a mostrar 11 y 17, ya sin los minutos. Y esta es una columna de tipo numérico, ya no es más una columna de tiempo. Si en cambio yo quisiéramos que nos muestre la hora, pero no la hora entera, sino el inicio de la hora, lo que nos va a mostrar es la hora sin los minutos, sigue siendo un valor de tiempo, ahora un valor numérico. Al 17 queda 17 en punto, lo dejo como estaba, pero a 11 queda 11:30, lo deja solamente en 11. Y si quisiera ser más específico y saber el final de la hora, observa que ahora la diferencia es que tenemos como valor de final de hora el cierre de la hora en la cual estaba en las 11, pasó a las 12, las 17 pasó a las 18. Básicamente le agrega un valor al número de horas, cerrándolo sin importar cuántos minutos habían pasado. Ese es el cierre de la hora. Otras opciones que tenemos aquí son para ver minutos, segundos. Entonces si eliges este valor, bueno, vas a ver solamente la fracción de minutos que había en cada uno de esos valores. Muchas opciones, puedes jugar con esto, seguir viendo algunas alternativas extra que quedan, pero has comprendido básicamente cómo funciona. Lo importante es que son operaciones sencillas pero muy poderosas que te permiten continuar armando tu caja de herramientas para hacer limpieza y transformación de datos. Y lo importante es que tomes conciencia de que no estás limitado a utilizar los valores que vienen una vez que importas tus datos, sino que puedes hacer no solo transformaciones y limpieza, sino generar nueva información a través de estas opciones de transformación con los valores que ya tenías, lo que te da un poder mucho mayor a la hora de visualizar datos. Espero que todas estas lecciones hayan dado un aporte significativo para ti, porque en la lección siguiente, en el proyecto del día, vas a poner todo esto en acción para resolver una situación real. Espero ahí. Llegó la hora de dedicarnos por completo a poner en práctica todos los conocimientos que adquirimos en este día. Y como seguramente te estás imaginando, hoy vamos a trabajar exclusivamente con Power Query y el desafío que tienes por delante es el de procesar y transformar una base de datos que te vas a descargar esta lección, pero que tiene varios errores y no te voy a decir cuáles son. Entonces, limpia los datos y luego de eso aplica transformaciones de modo tal que puedas responder a las preguntas que también te voy a dejar para que te descargues en esta lección. La consigna es que crees un código de usuario a partir de las iniciales del nombre completo de la persona y luego de un número que se corresponda con su orden de registro. El número va a tener que partir desde 1001 y seguir la cuenta agregando una unidad, es decir, le sigue 1002, 1003, así, en función del orden en que los usuarios fueron ingresando. Entonces, por ejemplo, si el primer usuario que ingresó se llama Alberto Blas Correa, su código debería ser ABC 1001. Como recomendación, antes de prender este proyecto, te voy a sugerir que te tomes el tiempo que necesites para seguir familiarizándote con la herramienta, explora por tu cuenta las opciones disponibles y mediante prueba y error adquiere nuevos conocimientos que te ayuden a seguir preparándote para este proyecto. Cuando tengas dudas, puedes repasar las lecciones o realizar tus preguntas en el espacio de preguntas y respuestas con el que cuentas en este curso. Y tienes por delante un gran desafío, pero como siempre cuentas con mi ayuda en todo el proceso. Cuentas también con el cuestionario que te va a guiar paso a paso en cada una de las etapas del proceso y luego el cuestionario para responder a las preguntas y así verificar si lo has hecho correctamente. Lo que más me interesa es que puedas dedicarle el tiempo suficiente a explorar los datos inicialmente y a desafiar tus conocimientos. Si lo necesitas, cuentas con mi solución publicada para destrabar ese paso que más trabajo te dé y te dejo también un consejo que a mí siempre me motiva cuando tengo un desafío por delante. Cambia los tengo que por puedo. En lugar de tengo que estudiar o tengo que resolver un proyecto, piensa hoy puedo estudiar y puedo resolver un proyecto. ¿Te notas la diferencia? Espero que sí. Aprovecha ese envión y te voy a estar esperando con mi solución del proyecto en el próximo video. Me encantaría ser capaz de poder ver tu cara luego de haber dado lo mejor para el proyecto. ¿Estás feliz? ¿Estás complicado? ¿Estás enroscado? Bueno, sea como sea, estás aprendiendo. Vamos a seguir aprendiendo juntos mientras te muestro cómo he resuelto yo el proyecto del día de hoy. Entonces ya tengo cargada la hoja de Excel del archivo que corresponde para este proyecto y vamos a comenzar a hacer limpieza porque como ves esta tabla es un desastre de nulos y de desorganización. Entonces empecemos eliminando este tipo cambiado porque cuando se cambió el tipo de los que tenemos como encabezados de columnas son palabras que básicamente no son los encabezados deberían ser estos tres, así que eliminamos el tipo cambiado y nos vamos a volver antes de que se promuevan los encabezados a la navegación para hacer modificaciones aquí que permitan promover los encabezados adecuados que son estos tres. Comenzamos seleccionando las tres primeras columnas que no necesitamos tener aquí, así que podemos quitar columnas y se van. Estamos insertando un paso, así que nos pide que nos aseguremos de que queremos hacer eso, estamos en el pasado digamos del proceso. Perfecto. Seguimos aquí y vamos a eliminar las primeras filas, queremos eliminar tres filas superiores, así que venimos a quitar filas superiores y le decimos que por favor elimine, una vez que insertamos este paso, unas tres filas, así que ponemos ese número aquí, aceptar y ya seguido. Y para eliminar estas cuatro filas intermedias podemos hacerlo de un modo más relativo, abriendo el filtro de cualquiera de estas columnas y eligiendo quitar vacíos. Con esto también insertamos un paso y una vez que se han eliminado volvemos al último paso, volvemos al presente, digamos, del pasos aplicados y vemos que se promueven los encabezados que corresponden. Lo siguiente que quiero hacer, como vamos a generar luego códigos a partir de la fecha en que se ha inscrito cada uno, me refiero al orden en que se han inscrito, queremos que fecha ingreso se organice de un modo ascendente, del primero al último para tener esa información. Entonces vamos ahora sí a generar los códigos que necesitamos para esto, para esta tabla, que eran las iniciales de los nombres más el número 1001, 1002, 1003 según el orden en que fueron ingresando. Para hacer esto primero queremos crear la primera parte que son las iniciales y queremos que tengan mayúsculas. Entonces vamos a elegir nombre y vamos a agregar una nueva columna a partir de estos valores pero en mayúsculas. Entonces en agregar columna pasamos a formato, elegimos mayúsculas y aquí tenemos esta columna con los nombres en mayúsculas. Ahora para identificar las iniciales vamos a transformar esta columna en tres columnas distintas. Así que nos vamos a transformar y aquí vamos a ir a dividir columnas y lo vamos a separar por delimitador. Es decir, por cada uno de los espacios que haya vamos a generar una nueva columna. Entonces lo dejamos en espacio y
y por cada aparición del delimitador va a haber una columna nueva, lo cual nos va a dar 3 columnas con nombre, apellido y apellido. Bien, estamos avanzando. Ahora queremos extraer los caracteres de cada columna para que quede solamente el primer carácter, es decir, las iniciales. Entonces, aún dentro de transformar, seleccionamos las 3 columnas, vamos a extraer, vamos a primeros caracteres y con esto nos va a dar una ventana donde elegimos que queremos cuántos caracteres, comenzando por el primero de cada uno de ellos, solamente uno. Y esto nos va a devolver las iniciales que estábamos buscando. Solo quedaría que combinemos estas columnas, esto lo podemos hacer dentro de transformar, combinar columnas y vamos a obtener una sola columna a partir de estas opciones, en las que vamos a elegir que no haya ningún separador entre ellas cuando las combinemos y el nombre que le podemos poner puede ser código texto. Hasta una columna que igual va a desaparecer cuando la juntemos con el número. La cuestión es que aquí tenemos código texto con todas las iniciales. Esta es la primera parte de generar el código. La segunda, para generar el número, va a ser que agreguemos un índice a esta tabla. Y esto, si empezamos el índice por 1001, nos va a dar todos los números que se le deben asignar a cada uno de ellos. Entonces, para asignar un nuevo índice, dentro de agregar columna, elegimos columna de índice. Comenzamos desde 0, desde 1 o desde un valor personalizado. Pues desde un valor personalizado, para poder elegir que el índice inicial sea 1001, así ese número va a tener el primero de ellos, y el incremento va a ser de 1 en 1. Así que aceptar y vamos a tener ahora una nueva columna que es la columna índice. ¿Qué nos falta ahora? Adivinaste, combinar estas columnas para obtener el código completo. Seleccionamos primero código texto, luego índice con control, y luego dentro de agregar columna venimos a combinar columnas. También nos va a hacer esta pregunta donde dejamos que el separador no sea ninguno, y el título puede ser código usuario. Aceptamos y hemos completado esto de tener un código de usuario con las 3 iniciales y los números del 1001 en adelante. Podemos eliminar ahora sí estas 2 columnas, quitamos, llevamos a esta columna al comienzo, me parece que es lo apropiado, y ahora podemos empezar a responder las 2 primeras preguntas de la consigna de hoy. La primera decía, ¿qué código tiene asignado Tomás Burgos Gutiérrez? Entonces buscamos a Tomás Burgos, que es el último en este caso, y vemos que su código es TPG 1030. Fue casualmente el último en inscribirse. Esa es la respuesta a la primera pregunta. La segunda pregunta dice, ¿qué código tiene asignado César Reyes Villanueva? Recuerda que aquí yo lo puedo buscar visualmente y lo puedo encontrar porque son poquitos registros, pero si no, puedes venir adentro del nombre a buscar por filtro, poner Villanueva, y esto te va a dar el resultado que quieres, que es un código CRB 1016. Vamos a sacar el filtro y volver a tener toda nuestra tabla completa. La tercera pregunta es un poco más específica y nos pide que al día 31 de diciembre del 23, ¿qué antigüedad expresada en años tiene Laura Cordero Martínez? Y que nos saludemos con una columna auxiliar. Bueno, la respuesta necesita que hagamos un trabajo extra, que es poder generar el tiempo que ha transcurrido desde la inscripción de esta persona hasta el 31 de diciembre. Pero la fecha auxiliar que tenemos aquí no es el 31, es al 1 de diciembre. Para poder tener aquí en estas columnas el 31 de diciembre deberíamos agregar 30 días. ¿Cómo lo hacemos? Transformamos primero esta columna, vamos a inicio y lo vamos a cambiar a un tipo de datos de número entero. Entonces, ahora que lo tengo como número entero, puedo modificar este valor agregándole 30 unidades. Lo vamos a hacer transformar para no generar una nueva columna innecesariamente. Vamos a venir a los cálculos estándar, le vamos a agregar una cantidad igual a 30. Ponemos aceptar y ahora que le agregamos 30 podemos volver al inicio y modificar este valor para que sea un valor de fecha. Y entonces ya tenemos nuestro 31 de diciembre para hacer nuestras cuentas. Lo que queremos hacer ahora es sacar la cuenta justamente de cuántos días tiene esta persona entre su ingreso y esta fecha. Para eso vamos a hacer otra operación que es seleccionar primero fecha auxiliar, con control seleccionamos fecha de ingreso, vamos a hacer una nueva columna que nos dé un cálculo dentro de fecha de restar días. Y entonces vamos a tener una nueva columna con los días que tuvo cada uno de su ingreso hasta esta fecha. Y ahora solamente nos queda buscar a Laura Cordero, aquí la encontramos, y ver que estuvo 1183 días. Pero esta no es la respuesta porque dijimos en la pregunta que tiene que estar expresado en años. ¿Cómo lo hacíamos a esto? Bueno, seleccionamos la columna resta, lo transformamos en un tipo de dato de duración para poder hacer aquí entonces esa modificación de expresión. Venimos aquí y lo transformamos en una duración, estas cantidades de días. Y ahora que tenemos una duración queremos que se exprese. Entonces venimos a transformar y a las transformaciones de fecha, que la duración se exprese en total de años. No me gusta por supuesto que tenga tantos decimales, así que vengo a redondeo. Quiero redondear con una cantidad de, no sé, 2 decimales, me parece que va a estar bien. Y cuando se terminó de transformar, ahora sí buscamos a Laura Cordero Martínez e identificamos que la respuesta es que tuvo 3,24 años. Y estas son las respuestas a las 3 preguntas. Lo hicimos con un trabajo impecable de limpieza de datos, de transformación, para poder obtener la información que necesitábamos, y eso estaba escondido en los datos. Espero que este proyecto haya sido divertido para ti, también que haya sido gratificante, que hayas aprendido mucho y que estés listo para terminar este gran día, compartiendo los mates, hablando un poco, comiéndonos la cara y reflexionando sobre este gran día. Te espero en la siguiente lección. Y terminar el día 8 no fue simplemente terminar un día más, fue terminar el primer día de especialización en Power BI, donde ya pasamos a la parte profunda, y fue el primer día de la segunda mitad del curso. Espero que lo hayas disfrutado, por supuesto que lo vamos a resumir como siempre, compartiendo un mate en el resumate del día 8. Si digo que el día 8 fue especial es porque pudimos profundizar en una de las herramientas más importantes, a veces más menospreciadas, pero fundamentales en el trabajo con datos. Porque a todos nos gusta trabajar, como siempre te digo, con colorcitos, con formas, con visualizaciones dinámicas, cambiantes y coloridas, pero si tus datos no son robustos, las visualizaciones van a fallar. Entonces, aquellos que presten mucha atención a todos los recursos que cuentan en Power Query, esta poderosísima herramienta para la manipulación de datos, son los que van a pasar al frente. Conviene siempre aprender a pasar un buen tiempo con Power Query antes de saltar a la acción. Así que, bueno, conocimos algunas herramientas geniales para poder hacer limpieza y tratamiento de datos, también para auditar la calidad de nuestra información. Has visto que podemos trabajar con tablas que a lo mejor tienen decenas de datos, pero algunas pueden tener miles e incluso millones. Y cuando esto sucede, es imposible visualizar lo que tenemos, corroborar en qué filas hay errores, blancos, etcétera. Y por eso contar con estas formas de visualizar la información resumida antes de pasar a Power BI es muy importante. Vimos criterios de funcionamiento para poder buscar el mejor funcionamiento de nuestros datos y pudimos aprender a aplicar transformaciones de nuestros datos según el tipo de datos con el que estamos trabajando. Así es que aprendimos herramientas para trabajar con transformaciones de tipo de texto, con transformaciones de número y también con transformaciones de tiempo. Ese tipo de datos que a veces es el que más dolores de cabeza nos puede dar. Aprendimos a trabajar con duración y permiso. Aprender de esa manera a generar transformaciones que sean adecuadas para cada tipo de información. Bueno, finalmente aplicamos todo esto en una práctica que estuvo más basada en Power Query esta vez, creo que ni siquiera entramos a Power BI, y fue genial porque no todos los cursos ponen ese foco en esa parte del proceso. Mañana vamos a seguir aprendiendo Power Query porque tiene todavía mucho más para dar, y aunque creas que has visto todo, cuando termines el día de mañana dirás, efectivamente teníamos que pasar un día más en Power Query, y lo vas a valorar muchísimo. Entonces terminamos por hoy, salgamos del ordenador, vamos a hacer otras cosas, descansemos, nos alimentemos, pasemos un buen tiempo, flexibilicemos el músculo intelectual para tenerlo mañana listo, bien cargado para un día que se viene con todas, que es el día 9. Espero ahí.
Bienvenido al 9º día de Power BI Total, un día que se merece un par de buenos mates antes de comenzar. Y estoy muy emocionado por poder acompañarte en este nuevo día, también dedicado a esta herramienta tan importante que es Power Query. Y nuestro objetivo del día de ayer, y que estaremos continuando hoy, es que aprendas a transformar y manipular tus datos, tengan el origen y la forma que tengan, para que puedas convertirlos en campos y datos útiles para elaborar visualizaciones. El día de hoy lo vamos a estar dedicando a detalles un poco más avanzados, como son la configuración regional, la dinamización de columnas, la combinación de consulta, la anexión de tablas y mucho más. Como ves, tenemos mucho que aprender y estoy muy entusiasmado por mostrarte todo lo que he preparado para ti el día de hoy. Te veo en la clase siguiente, así comenzamos. No es extraño que en ciertas ocasiones recibamos datos que tienen una configuración regional diferente a la de nuestro país. Por ejemplo, si tú no vives en Estados Unidos, pero recibes una base de datos que fue creada en ese país, puede que muchas de las unidades establecidas en la base de datos sean diferentes a las que tú utilizas, como distancias medidas en pies, tamaños en pulgadas o temperaturas en grados Fahrenheit. Sobre todo, y este es un detalle que suele causar bastante confusión, allí utilizan un formato de fechas con estructura mes, día, año, a diferencia de lo que se utiliza en gran parte del mundo, que es día, mes, año. Y ahí no se acaba de cosa. En algunos países incluso se utiliza el punto como separador decimal y la coma como separador de miles, mientras que en otra gran parte del globo se usa la coma para separar la parte entera de la parte decimal y el punto es la indicación visual de los miles. Casos como estos pueden generar algunos problemas de interpretación al importar los datos, como vamos a ver a continuación, y para gestionar estas situaciones te voy a mostrar cómo se emplea la configuración regional en Power Query a los fines de ajustar la interpretación al lugar de origen que tengan estos datos y que de esa manera puedas asegurarte de que los verdaderos valores no se pierdan en las conversiones implícitas. Acompáñame de vuelta a Power Query y vamos a ver este tema en la práctica. Como vas a ver en esta lección tienes dos archivos para descargar, pero solamente vas a necesitar uno de ellos. Son archivos de tipo XML, uno dice LATAM porque tiene formatos de fecha según cómo se utilizan en Latinoamérica, que son con primero el día, luego el mes y luego el año, y luego un archivo que es exactamente igual, pero con los formatos propios de Estados Unidos, primero el mes, luego el día y luego el año. El único que tú necesitas usar es el que sea el contrario al formato que se utiliza en la región donde vives, o mejor dicho, en cómo tienes configurada la computadora. Como yo la tengo configurada con el formato de Latinoamérica, día, mes, año, voy a usar el opuesto, el que está configurado según Estados Unidos. Tú deberías fijarte qué configuración tienes en tu computadora, cómo se escriben las fechas en tu ordenador y usar el opuesto. Bien, entonces yo voy a usar el de Estados Unidos. Como es un archivo XML que hasta el momento no hemos usado en el curso, vamos a abrir el de Estados Unidos solamente para mostrarlo como un ejemplo, pero son prácticamente iguales. Aquí están organizados en un formato en el cual primero nos dice que aquí comienza una tabla que va a terminar cuando se cierre esa etiqueta table aquí debajo, o sea que todo lo que está entre esas etiquetas es una tabla. Luego se hace una etiqueta record, que significa que comienza un registro, es decir, una fila. Esta fila comienza aquí y termina con el cierre de etiqueta record. Y luego tiene las etiquetas de las columnas. Entonces, cada fila, en este caso la primera, tiene una columna date, que significa fecha, que termina aquí, y luego una columna closing value, que significa valor de cierre y que cierra aquí. Bien, cada fila tiene una columna y vemos que hay varias filas. ¿Y qué contienen las columnas? En medio de esa etiqueta vemos los valores de las columnas. Aquí tenemos una fecha, que si la interpreto desde mi sistema latinoamericano, voy a decir, este es el 5 de enero de 2023. Y si voy avanzando en la siguiente fecha, en la siguiente fila, veo que ahora es el 5 de febrero de 2023. Ah, bien, pensaría yo equivocadamente, se está salteando un mes entre registro y registro, porque luego el 5 de marzo, 5 de abril, y sigue bajando hasta que de repente me voy a encontrar con que aquí tenemos el 5 del mes 13. El mes 13 no existe, y ahí me voy a dar cuenta que en realidad estábamos hablando de un formato distinto y se trataba del 1 de mayo, el 2 de mayo, el 3 de mayo, y así. Entonces era una intertemporalidad de un día entre cada registro. Y luego la segunda columna de cada fila tiene este valor closing value que dice 25.05, 24.45. Esto es un formato decimal, pero usando el punto como separador de los enteros y los decimales, en vez de la coma, como utilizamos en Latinoamérica. Si has abierto el otro archivo, vas a ver exactamente lo opuesto a lo que estoy viendo yo aquí. Bueno, vamos a Power BI, vamos a importar archivos de tipo XML. Esto lo hacemos de vuelta con la ventana de obtener datos. Tenemos una opción aquí bien arriba que es XML, así que conectamos nuestros datos y yo me voy a conectar con valores de acción US. Recuerda, si tú tienes la configuración norteamericana en tu ordenador, por favor, utiliza el archivo LATAM. Vamos a abrir, porque lo que queremos aquí es que haga interpretaciones incorrectas y ver cómo lo resolvemos. Vamos a elegir la tabla record que contiene este archivo y vamos a ir a transformar datos para que aterricemos en Power Query en vez de Power BI directamente. Se va a abrir aquí nuestra tabla que vamos a ver que tiene entonces las dos columnas que decía, date y closing value, pero observa el tipo de datos que ha interpretado. Aquí lo ha tomado como de texto y aquí lo ha tomado como números, cuando deberían ser fechas y números decimales. Pero claro, te vas a dar cuenta si ves las interpretaciones que hizo Power Query porque eligió este tipo de datos. Si aquí vio que no hay fechas porque llegado a este punto, el 5 del mes 26 es ininterpretable, dijo estos no son fechas, son textos, así que lo dejó como textos. Y aquí dijo, estos son números enteros porque no hay ninguna coma. Claro, intentó, mira, vamos a navegación para que veas que en un primer momento leyó que era un texto, 25.05, porque no, el punto no lo interpreta como un separador de decimales, y entonces dijo, no, esto no, como aquí no hay caracteres de texto, esto debe ser números nomás. Así que luego cambió el tipo y lo transformó en números enteros, eliminando el separador que encontró alguien. Entonces, aquí necesitamos hacer una intervención. Vamos primero con los números decimales. ¿Cómo crees que lo resolveríamos? Una solución intuitiva, pero incorrecta, podría ser la de dividir estos valores por 100. Entonces, tomas esta columna, vamos a hacerlo en la columna para encontrar la diferencia, hacemos un cálculo estándar que sea el de dividir y le pedimos que divida estos valores, una vez que aparezca la ventana, por 100. Entonces dice, si lo he resuelto, genial, ahora sí tengo 25,05, 24,45, pero hay algunos valores que nos van a dar un error. Por ejemplo, aquí teníamos 278, lo dividió por 100 y lo quiso correr la coma dos espacios y dijo 278. Pero observa, este registro número 20, que inicialmente aquí en navegación vamos a ver que era 27,8, no, porque como el 0 a la derecha no lo agrega, porque no tiene valor, entonces ahora mismo 27,8, la interpretación que quedó en esta transformación es incorrecta, no es 2,78 sino 27,8. Esta operación nos puede provocar diferencias también si tuviésemos decimales de mayores cantidades, así que no lo podemos resolver de esta manera. Vamos a eliminar esta columna que tenemos aquí, haciendo la división insertada, eliminándola, y vamos a eliminar el tipo cambiado que hizo automáticamente Power Query para hacer nuestro propio cálculo. Volvemos aquí como recibió los datos. Comencemos con este valor que debería estar dividido por coma y no por punto. Si haces clic aquí en el icono del tipo de datos, vas a ver que tienes la posibilidad de cambiar el tipo de datos directamente así o ir hasta usar configuración regional. Esto, si haces clic allí, te va a llevar a una ventana que está tardando unos segundos en abrirse, pero que nos va a dar la posibilidad de ayudarlo a interpretar de dónde proviene lo que está recibiendo para que pueda adecuarlo a mi valores. Aquí llegó la ventana, se ha morado, y nos dice que aquí podemos cambiar el tipo con la configuración regional.
Este tipo de datos, ¿qué tipo de datos debería ser? Pues debería ser un número decimal. Podemos poner fijo si supiéramos que siempre va a tener dos posiciones decimales, como por ejemplo cuando trabajas con moneda, pero vamos a dejarlo en decimal en el caso de que ingresasen valores que no tuviesen esa regla, así que lo dejamos en decimal. Y aquí en configuración regional vas a elegir de dónde provienen estos datos, cómo estaban organizados originalmente. Vamos a buscar que sean de tipo en inglés, y aquí vamos a encontrar aquí todos los ingleses. Podríamos poner de tipo internacional, pero si sabemos precisamente de dónde viene, como en este caso yo sé que viene de Estados Unidos, elegimos esta. Aquí nos muestra unos valores de entrada de ejemplo, correcto. Ponemos aceptar y esto se ha transformado en lo que realmente debería ser y lo chequeamos de hecho con el registro 20, el caso castigo que nos muestra que sí, se ha dado cuenta que es 27,8 y no 2,78. Así resolvimos la cuestión de las posiciones decimales y para el tipo fecha vamos primero a intentar hacer la solución intuitiva que haríamos si no conociéramos la configuración regional, que sería así, bueno, vamos a cambiar una fecha directamente, entonces venimos a inicio, venimos a tipo de datos, decimos esto es una fecha, como queriendo forzar a Power Query que lo transforme, pero Power Query, claro, puede decir 5 de enero, correcto, 5 de febrero, muy bien, y avanzando hasta que llega aquí al 5 de mes 13 y dice no, esto no lo puedo interpretar de ninguna manera, pero me están obligando a hacerlo, así que voy a volver un error. No sirve este tipo de solución, así que eliminamos el tipo cambiado y ahora sí aplicamos la configuración regional, que es hacer clic en el tipo de datos, usar configuración regional, esperamos a que se abra la ventana, que parece que está caprichosa o por sueño, porque demora bastante en venir, y ahora sí, 1, 2, 3, aquí está, hay que contar 3. Y elegimos aquí que el tipo de datos sea fecha y que la configuración regional original también pertenecía al inglés de Estados Unidos. Con esto ya aquí muestra valores de entrada de ejemplo, que vemos que están correctos, le damos a aceptar, se reinterpreta todo y ahora sí nos devuelve que en realidad se trataba siempre del mes de mayo, entonces 1 de mayo, 2 de mayo y así hasta el 31 de mayo. Esta es la forma en que adecuamos nuestros datos a la configuración regional que nosotros tenemos en el ordenador. Vamos a seguir avanzando porque el día recién comienza, así que yo ya estoy en la lección siguiente, que te ahí. En diversas situaciones nos vamos a enfrentar a la necesidad de unir dos consultas cuyos datos están relacionados entre sí, compartiendo una columna clave. Tal vez recuerdes que hace algunos días hablábamos de la construcción de modelos de datos, pero directamente en Power BI. Sin embargo, hay algunos casos en que vale la pena que consideremos realizar esa combinación de tablas a través de Power Query. Esta combinación te va a permitir lograr algo muy parecido, pero de una manera más eficiente, con menos tablas, menos relaciones y menos columnas. De esta manera, vamos a practicar mi deporte favorito, que es simplificar y optimizar nuestro trabajo. Otra situación en la que puede resultar muy conveniente hacer la combinación entre tablas es cuando necesitamos realizar transformaciones sobre datos que pertenecen a dos tablas distintas. En esos casos, al combinarlas, podemos acceder a todos los campos de las diferentes tablas vinculadas a través de uno de los campos que guarda la relación entre ellas. Para más claridad, te lo voy a mostrar en Power Query. Comencemos entonces a ver cómo combinamos consultas o tablas. Decir consultas o tablas es indistinto, porque cuando hacemos una consulta en Power BI a través de la aplicación de diferentes pasos, lo que nos devuelve finalmente es una tabla. Así que sería lo mismo decir combinar consultas o combinar tablas. La cuestión es que en esta oportunidad vamos a trabajar con unos archivos que ya hemos utilizado allá por el día 4, me parece, cuando veíamos la información de la empresa Electromas, que tenía varios archivos, solo que ahora los hemos desagregado en la información de las transacciones en los 3 diferentes años. Esto es mucho más parecido a cómo se trabaja en la realidad. Normalmente no vas a encontrar archivos que contengan información de tantos de periodos tan extensos, todos juntos, sino que los vas a recibir por separado, o ya sea por sucursales, etc. Así que aprender a combinar tablas es muy importante. Entonces, en esta lección vas a encontrar estos 5 libros de Excel para descargar, cada uno tiene una tabla, y si bien ya hemos hecho allí por el día 7 lo que sería una conexión, de carpetas, una conexión implícita, porque se anexaron automáticamente los archivos con los que trabajamos en ese día, ahora vamos a hacer una conexión explícita a través de Power Query. ¿Qué tenemos aquí? Un archivo de categorías que tiene las categorías con su código y las subcategorías con su código de todos los productos de Electromas. Tenemos una lista de precios donde tenemos un código de producto, su precio y su costo. De aquí podemos calcular también el beneficio si gastamos una cosa de la otra, ya lo vamos a hacer. Y luego tenemos 3 archivos que son exactamente iguales en su estructura, que contienen el número de transacción para poder rastrear cada una de las operaciones, y luego la fecha y la hora de la operación, el código de producto, esto se repite con lo que tenemos en el listado de precios, el tipo de venta, la cantidad, la ciudad, la categoría, esta también se repite con lo que hay en el archivo de categorías, y finalmente la subcategoría que también lo encontraríamos en la tabla de categorías. Bueno, eso es lo que tenemos, y como te dije, vamos a hacer en el listado de precios una operación que vamos a necesitar aquí, que es obtener el beneficio, que dijimos que es restando el precio menos el costo. Entonces la selecciono en ese orden, venimos a agregar columna, y un cálculo estándar va a ser restar, y nos va a traer esta columna, resta, a la que le voy a cambiar el nombre, y le voy a poner beneficio unitario, porque es lo que me daría como beneficio cada uno de los productos. Aquí no estamos hablando de ventas, sino del costo y el precio que tiene cada uno de los productos. Bueno, ahora vamos a crear nuestro modelo de datos, estableciendo algunas conexiones entre estas tablas. Ya lo hemos hecho antes a la creación de nuestros modelos a través de Power BI, en esta parte donde tomamos las tablas y las vinculamos entre sí cuando esto no se hace automáticamente. Pero en esta oportunidad lo vamos a hacer directamente de Power Query, con una ventaja, que es la de que no solo van a estar conectadas estas tablas, sino que podemos poner en la tabla que necesitemos la columna que necesitemos de otra tabla y ver todo en una misma tabla. Y esto tiene sus beneficios en algunas oportunidades. Vamos a tomar a las transacciones 2024 que estuvimos analizando recién para hacer una conexión que me permita ver en esta tabla donde vemos todas las ventas individuales que se dieron a lo largo de este año, qué beneficio obtuve de esa venta en particular. Eso lo puedo hacer conectando el código de producto, que es la columna que tenemos en común con la lista de precios, aquí tenemos el código de producto, y establecer que a través de esta identificación haga una especie de buscar como hacemos en Excel, para que busque cada uno de estos códigos en cada uno de estos precios, de estos productos, y nos traiga la información del beneficio unitario. Recuerda que estas tablas no tienen el mismo largo, no se trata simplemente de copiar esa columna y pegarla aquí, sino que para este código de producto me traiga el beneficio que corresponde, para este otro me traiga el beneficio que corresponde, y en algunos casos los beneficios se van a repetir porque puede que se hayan vendido, seguramente fácil, varios productos en distintas operaciones. Entonces se van a ir agregando según se establezca la coincidencia. Espero que me sigas en este concepto. Entonces, teniendo seleccionada esta tabla, vamos a venir a inicio y te voy a mostrar que aquí tenemos este grupo de opciones que se llama combinar y que tiene, mira, combinar consultas, anexar consultas y otra que por el momento no está habilitada. Entonces, asegurándome de tener seleccionado código de producto, voy a hacer que aparezca beneficios en esta tabla, yendo a combinar consultas, la cual me trae esta tabla para hacer una combinación, y aquí voy a elegir el código de producto, es la clave que quiero utilizar para conectar más tablas, y luego selecciono aquí con qué otra tabla lo voy a conectar, pues con listado de precios dijimos, y dentro del listado de precios, ahora que puedo ver aquí una lista previa, selecciono producto. Por más que tienen nombres distintos, los puedo conectar, y mientras que sean del mismo tipo de datos, voy a poder combinar esta información. Aquí me pregunta qué tipo de combinación quiero
quiero hacer y tengo una serie de opciones, la que vas a usar casi siempre es extrema izquierda. Todas de la primera, coincidencias de la segunda. Es decir, si lo en la tabla de la izquierda va a ser la original, la que aparece aquí arriba, en coincidencia con la segunda. Es decir, no va a ser el proceso inverso. Tienes otras opciones, puedes observar de qué se trata cada una, pero vamos a elegir casi siempre esta. También tenemos aquí la opción de usar coincidencias aproximadas para comparar la combinación. A veces podemos darle cierta flexibilidad a Power Query para que encuentre coincidencias cercanas y no exactas. Si haces clic aquí, vas a tener unas nuevas opciones para hacer estas coincidencias aproximadas, pero en este caso te voy a explicar por qué no lo vamos a hacer. Básicamente porque aquí tenemos información de que estas opciones que hemos establecido coinciden exactamente en todas las filas de la primera tabla. Encontré una coincidencia para cada una de las filas de la tabla, o sea que no necesitamos flexibilidad. Con las coincidencias exactas vamos a estar bien. Entonces aceptamos y esto genera una nueva columna en nuestra tabla de transacciones 2024, pero mira su contenido. Es un tipo de dato tabla. Aquí tenemos este icono que no habíamos visto hasta ahora. Si haces clic en cada uno de estos enlaces que aparecen aquí, esto te lleva a lo que trajo todo. Trajo el código de producto, trajo el precio, el costo y el beneficio unitario. Así que a ver, cerramos esta consulta que acabo de hacer para volver a nuestra tabla, a ver esta columna, listado de precios, y esto lo podría dejar así, si me sirviera de esta manera, pero no, yo lo que quería ver es el beneficio de cada uno de ellos. Entonces podemos hacer clic aquí en este icono de unas flechas que van hacia cada lado y mira, nos va a traer una ventana con el método con el cual queremos hacer una expansión de esta columna. Queremos mostrar todo, el producto, precio, costo, beneficio unitario, etcétera, y además usar el nombre de la columna original como prefijo. En este caso lo dejaríamos así, y por eso aquí hice listado de precios porque era el nombre de la tabla original. Pero como yo quiero solamente que se vea el beneficio unitario y no quiero que se use el nombre de la columna original como prefijo, vamos a quitarlo y le ponemos a aceptar. Entonces ahora ha reemplazado la columna que tenía con el enlace a las tablas para mostrar una simple columna con el beneficio unitario de cada uno de los productos. Y para generar una nueva columna que va a ser muy útil también con información nueva, vamos a computar el beneficio unitario que da cada producto por la cantidad de ventas de ese producto que se ha realizado en cada transacción. En la mayoría de los casos es una, pero vas a ver que en algunas ha sido 2 o incluso 3, etc. Esto ya lo sabes hacer. Venimos a agregar una nueva columna, una operación estándar que sea multiplicar y aquí tenemos este resultado al que le vamos a poner como nombre beneficio total para cada una de las ventas. En muchas coinciden como te decía, pero en algunas vas a encontrar que si se han vendido aquí 3 unidades, entonces 45,60 da 136,80 y has podido entonces insertar esta información en esta consulta en la cual estamos trabajando. Esto no termina aquí, queremos aprender además a anexar tablas, que no es lo mismo que combinar, y si quieres sacarte la duda de qué se trata, espero en la siguiente lección. Ahora vamos a conocer el proceso de anexar tablas. A través de la anexión de tablas, lo que podemos hacer es agregar nuevos registros a nuestras tablas de datos existentes. Y la mayoría de las veces se trata de datos que se recogieron posteriormente a la incorporación de nuestra base de datos y por lo tanto pueden ser correspondientes a diferentes fechas, a otras sucursales, a otras familias de productos, entre otros casos. El requisito para anexar 2 o más tablas es que cada una de las tablas a anexar deben tener los mismos campos o columnas que nuestra base de datos original y cada una de esas columnas debe almacenar el mismo tipo de datos que la columna homónima en la otra tabla. Lo vas a entender súper fácil porque lo vamos a ver ya mismo en Power BI. La anexión de consultas, que es lo que vamos a hacer en esta lección, es un paso distinto, pero muy parecido a la combinación que hemos hecho en la lección anterior. La combinación tiene una influencia horizontal sobre la tabla, porque lo que hace es traer campos, conjuntos de campos de otras tablas a esta tabla, pero ahora vamos a agregar registros de otras tablas a la tabla que tenemos, es decir, que se van a agregar en la parte inferior de la tabla los nuevos registros que pueden pertenecer, por ejemplo, como en este caso, a diferentes periodos de tiempo, o podrían ser a diferentes sucursales, diferentes vendedores y así. La condición excluyente para poder hacer anexiones es que a las tablas estén estructuradas exactamente de la misma manera, con los mismos campos y los mismos tipos de datos. Y quizás tú aquí estés pensando, bueno, entonces no podemos hacerlo en este caso, porque a la tabla de transacciones 2024 le hemos agregado unos campos, las de beneficio unitario y beneficio total, que las tablas de transacciones 2025 2026 no tienen. Aquí dirás, Fede, eso no se puede hacer a menos que también modifiquemos estas otras dos tablas o que eliminemos esas columnas de 2024. Tenemos una forma de poder hacerlo sin ningún problema. Antes que nada voy a cambiar el nombre de esta tabla porque si va a contener la información de todos los años no tiene sentido que se llame 2024, así que va a ser más solo la tabla transacciones. Lo que quiero hacer aquí entonces es, dijimos, agregar registros. Para asegurarme de que los registros se agreguen positivamente, voy a hacer primero un cálculo del recuento. Seleccionando cualquier columna, vamos a transformar y en estadísticas hacemos un recuento de valores para ver cuántos valores tenemos. 1453. Muy bien, recuerda este número, es el que nos va a permitir chequear si se han agregado valores al final. Para poder hacer esto, ahora yo tengo que tener una consideración muy importante. Como dijimos que esta tabla se ha modificado, la única posibilidad que tengo de agregar estas otras tablas que no tienen las modificaciones es viajar hacia el pasado y hacerlo en un momento anterior a la combinación de las tablas con las nuevas columnas. Entonces, viajar al pasado, ya sabes que en Power Query implica ir a los pasos anteriores y voy a poner el tipo cambiado. ¿Por qué aquí? Porque es el paso inmediato anterior a hacer la combinación de consultas. Aquí, como podrás ver, las tablas beneficio unitario y total no existen y esto es lo que nos va a permitir que no haya conflictos al importar estas otras dos tablas aquí. Dije importar, debería haber dicho anexar. Vamos a hacerlo como dentro de inicio, nos vamos hasta anexar consultas, haces clic allí, va a venir este primer aviso que nos va a decir que estamos pretendiendo modificar el pasado, que esto puede modificar el futuro y esto es así porque no todas las modificaciones que hagamos en el pasado serán compatibles con los pasos que siguen después. Este sí lo va a hacer, así que vamos a insertar ese paso y aquí la tabla nos hace la primera pregunta que es, bueno, ¿cuántas tablas quieres anexar? ¿2 o 3 o más? En este caso 3 o más, porque son las que ya tenemos más estas dos. Ya tenemos aquí las tablas para anexar que transacciones, la cual, y le decimos que queremos agregar transacciones 2025 y transacciones 2026. Esto es tan fácil que con solo aceptar ya se ha producido la modificación y se han anexado todos los registros. Lo voy a comprobar dentro de transformar, hacer un cálculo estadístico de un recuento de valores para ver que ahora ya tenemos, este es un paso insertado así que hay que aceptarlo, ya tenemos, a ver, 4.365 casos, efectivamente se han agregado. Lo eliminamos, le decimos, estamos de acuerdo con eliminarlo, y ahora que yo he hecho esta anexión antes de tener los beneficios, como te decía, puedo viajar hacia el futuro otra vez más, al presente en realidad, y encontrarme con que aquí tengo al final el beneficio unitario y total de todos los registros, incluyendo los que he agregado de 2025 y 2026. Una aclaración final sobre trabajar con pasos previos al actual. Como te decía, siempre puedes llegar a generar conflictos y hay que estar seguro de lo que estamos haciendo. Si yo vengo al pasado y cambio, por ejemplo, aquí en tipo cambiado, el nombre de esta columna y ahora se llama CP, por abreviarla, luego en algún punto siguiente, seguramente en las consultas combinadas aquí, cuando llama a CodeProd, no va a existir más, no va a encontrar CP porque nos estamos pidiendo, entonces va a generar un conflicto que cuando queramos viajar al presente es como volver al futuro. Los padres de Martín no se casaron y nuestros datos van a empezar a desaparecer, así que ten cuidado con eso, tal vez necesites rehacer los pasos futuros, fíjate cuándo vas a hacer los cambios, etc. Esto ha sido todo por esta lección, hay mucho más contenido, así que no nos detenemos y nos vamos juntos a la lección que sigue.
nuevamente, continuamos avanzando en nuestro aprendizaje y esta vez vamos a explorar la herramienta de agrupación de datos en Power Query. A diferencia de las transformaciones anteriores que aplicábamos a nivel de columna, la agrupación actúa a nivel de tabla. Esto significa que toda la tabla se va a ver afectada por esta transformación. La agrupación nos permite seleccionar una o más columnas y en función de los valores en estos campos, realizar cálculos sobre otras columnas o campos. Por ejemplo, podríamos calcular la suma de las cantidades vendidas por año o el beneficio promedio por canal de venta. También es posible crear diferentes niveles de agregación según sean nuestras necesidades analíticas. Si estás familiarizado de hecho con las tablas dinámicas en Excel, es probable que esta idea te resulte un poco conocida. Es importante recordar que seguimos trabajando con las tablas que componen nuestro modelo de datos. Al agrupar, modificamos o simplificamos los datos de origen que alimentan nuestras visualizaciones. En algunos casos esto puede resultar en la pérdida de algún nivel de detalle en los datos, pero vale la pena conocer esta herramienta para depurar aquellos orígenes de datos que sean excesivamente extensos o complejos, ya que agrupar nos proporciona una gran eficiencia en este sentido. Vamos a verlo. La agrupación de datos es una estrategia muy sencilla pero muy relevante a la hora de visualizar nuestros datos agrupados por categorías y subcategorías. Y si tienes algún antecedente en el trabajo de análisis de datos o has trabajado con la librería Pandas de Python, por ejemplo, te vas a dar cuenta inmediatamente que lo que vamos a hacer aquí es el equivalente a la función group by de Pandas. Se llama agrupar por y es este botón que tenemos en la cinta de transformar. Teniendo seleccionada la tabla sobre la cual yo quiero aplicar el agrupar por, hacemos clic en esta opción y abrir esta tabla que nos va a dar dos opciones, básico y avanzado. Comencemos con básico, donde vamos aquí a elegir sobre qué columna queremos hacer una agrupación. Y supongamos que yo la quiero hacer por tipo de venta, que es esta columna que divide entre online y tienda. Bueno, quiero agrupar todos los datos que hay en la tabla según sean el tipo de venta uno o el otro. Luego quiero que me represente esos datos haciendo una operación en particular. Siempre tienes que elegir, bueno, cómo quieres agruparlos. Lo quiero agrupar con un tipo de operación que sea la suma de, por ejemplo, todas las cantidades. Entonces venimos a cantidades y le ponemos esta tabla total cantidades o el nombre que quieras. Cuando presiono aceptar, se va a generar una nueva consulta que separa los tipos de ventas entre online y tienda y hace una sumatoria del total de cantidades de cada una de ellas. Y esta es una visualización súper interesante. Pero tuvimos que esta tabla nos ofrece aún muchas más posibilidades. Vamos a eliminar esto y vamos a elegir otra vez en agrupar por, pero esta vez en vez del básico voy a venir al uso avanzado. La única diferencia es que me permite seguir agregando más agrupaciones subsiguientes a las que yo haya elegido. Entonces, por un lado voy a hacer la que hice recién, lo voy a agrupar por tipo de venta, pero voy a agregar otra agrupación y quiero que esta segunda agrupación sea por categoría. Entonces ahora tengo dos grupos y lo voy a unir de la misma manera que antes, la suma de las cantidades, y le volvemos a poner a esta, dijimos total cantidades, ponemos aceptar y ahora vamos a ver que hemos recibido una diferenciación mucho más amplia. Tenemos 95 cantidades vendidas de los productos de la categoría TCL de manera online, pero en la tienda TCL tuvo 25. Entonces tú vas agrupando los campos en los que quieres generar un recuento, una suma o cualquier tipo de operación, un promedio, por ejemplo. Y vamos a hacer ahora uno un poco más complejo porque va a tener dos opciones de cada cosa, o tres inclusive. Eso no hay problema. Si haces uso avanzado, puedes seguir hasta donde tú quieras profundizando. Volvamos a hacer otra vez por tipo de venta, agreguemos ahora también, como hicimos recién, por categoría, y aquí volvemos a agregar una suma de las cantidades a la que le ponemos total cantidad, pero también voy a agregar otra agregación. Observa, estas son agrupaciones y estas son agregaciones según un criterio. Este segundo criterio va a ser el promedio de los beneficios unitarios. Entonces puedo saber el número promedio de beneficios unitarios obtenidos y le vamos a poner eso, promedio beneficio unitario. Vamos a ver más antes de irnos para que veas que se puede seguir. A este segundo vamos a hacer ahora otra suma, pero de los beneficios totales, y le vamos a poner eso, suma beneficio tot. Y con esto creo que tenemos un buen ejemplo, mucho más nutrido, de muchos datos, y vemos que todos los ventas online de la categoría TCL han tenido esta cantidad, este beneficio promedio y este beneficio total sumado. Como estas dos columnas tienen muchos decimales, vamos a hacer una transformación de tipo redondeo, redondear, y vamos a pedir hasta incluso sin decimales, así vemos solamente números enteros, y aquí lo tenemos. Entonces, esto es agregar por, una herramienta súper útil para tener resúmenes de grandes cantidades de datos agrupados según nuestras necesidades. Nos vemos en la siguiente lección. Estoy muy contento con el progreso que hemos logrado con Power Query, explorando las transformaciones y combinaciones de consultas. Sin embargo, hemos llegado a un punto en el que tenemos varias tablas y puede que te resulte un poco complicado identificar los campos necesarios para hacer nuestras visualizaciones. ¿Fue un error haber realizado todos estos pasos? Definitivamente no. Tenemos dos razones sólidas para continuar con Power Query. En primer lugar, las ventajas de trabajar con Power Query son enormes. No modificamos nuestros datos de origen y creamos un conjunto de reglas que se van a aplicar automáticamente en futuras actualizaciones, ahorrándonos mucho tiempo de procesamiento. Y en segundo lugar, Power Query ha previsto esta situación y nos proporciona herramientas para gestionar estas tablas auxiliares para que estén disponibles como consultas, pero que luego no ocupen nuestro modelo de datos. Esto hace que nuestro trabajo de generación de visualizaciones sea mucho más sencillo y rápido. Entonces, acompáñame nuevamente a Power Query, en Power BI, para mostrarte cómo gestionar la carga de tablas en el modelo de datos. Vamos a seguir trabajando con el mismo conjunto de datos para explicar la carga de datos al modelo. En este caso yo he estado haciendo anexiones, he estado haciendo combinaciones, he modificado ya todos mis datos para que estén vinculadas todas las tablas a esta tabla de transacciones, donde tengo todo lo que necesito, incluso aquello que proviene de estas otras cuatro tablas. Para esta lección he eliminado los pasos de agrupación que hicimos en la lección anterior, porque si bien necesitaba explicártelos con un ejemplo práctico, no está relacionado con lo que quiero mostrar a partir de ahora. Así que he vuelto hacia atrás y vamos a continuar a partir de aquí, con esta tabla de transacciones que contiene las relaciones que necesita y los datos que necesita de las otras cuatro tablas. Lo que te quiero mostrar ahora es que si yo directamente hago como siempre aquí y me vengo a cerrar y aplicar para volver a Power BI, tengo entonces todas las tablas, incluso aquellas que ya no necesito, porque se supone que ahora voy a querer trabajar solamente con transacciones. Una forma de quitar esto, si me genera a lo mejor una contaminación visual, o quiero evitar confusiones y no voy a hacer que use a lo mejor en alguna visualización, por ejemplo, la categoría o el campo tipo venta de esta tabla, transacciones 2025, cuando en realidad debería usar la de transacciones en general. Bueno, una forma de evitar esto, pero que no es la más eficiente de todas, es venir a la vista de tabla, tomar cualquiera de estas tablas que ya no necesito ver, por ejemplo, transacciones 2016, y hacer clic en este ojo que se encarga de hacer que sea invisible. Si haces clic aquí, te aparece el icono del ojo con una tachadura. Vamos a hacer estos dos por ahora nada más. Listo. Aquí los sigo viendo en la vista de tabla, las sigo viendo en la vista del modelo, pero esta vez deshabilitadas, por eso tienen el ojo. Pero lo interesante es que si vengo a la vista de informe, aquí ya no aparecen y puedo trabajar tranquilo con las tablas que yo quiero ver. Esa es una opción que me resuelve el problema de la confusión que me pueden generar estas tablas. Las voy a volver a activar, pero no me resuelve un problema de eficiencia. Power BI a partir de ahora va a estar actualizando estas tablas, consultándolas, y eso genera un peso informático innecesario porque ya no las
las necesito aquí. Entonces vuelvo a Power BI y te quiero mostrar que tengo otra opción de cargar los datos que me libera de ese peso. Una vez que se abren, aquí tenemos, decíamos transacciones es la única que me interesa trasladar a Power BI. Entonces lo puedo hacer de la siguiente manera. Puedo tomar cualquiera de las tablas que ya no necesito cargar, por ejemplo transacciones 2025, la selecciono, hago clic derecho en ella y aquí tengo dos opciones, habilitar carga y incluir en la actualización del informe. Si yo te tildo habilitar carga, ahora me dice, primero me advierte, es posible la pérdida de datos. Al deshabilitar la carga, se va a quitar esta tabla del informe y se va a interrumpir cualquier objeto visual que use sus columnas. Esto es exactamente lo que yo quiero lograr. Quiero que estas columnas ya no interfieran en mi modelo de datos. Entonces, eso voy a hacer. Voy a aceptar aquí con continuar y ahora, si bien la voy a seguir teniendo en Power Query, la vemos aquí con la fuente en itálica, demostrando que algo aquí ha cambiado. Lo voy a deshabilitar en las otras tres para quedarme solamente con transacciones y vamos a ver cómo funciona esto luego cuando carguemos los datos a Power BI. Sacamos esta última y también te quiero mostrar la otra opción que no he usado ahora. Si hago clic en transacciones, ves que tenemos también la opción de, que ya viene habilitada por defecto, que es la de incluir en la actualización del informe. Esto quiere decir que cada vez que el informe se actualice, va a considerar la actualización de esta tabla. Esto lo puedes deshabilitar en los casos en que, a lo mejor, tú sabes que esta tabla no se va a actualizar, entonces es una forma de hacer más eficiente el uso del programa, diciéndole no te molestes en revisar si esta tabla se ha actualizado porque nunca se actualiza. O también puedes hacerlo en los casos en que tú no quieres que la información que hay en esta tabla se modifique con nueva información. A veces puede darse el caso. En esas situaciones, tú lo destilas y Power BI no lo va a volver a actualizar por más que los datos de origen cambien. Yo en este caso no lo voy a tocar. La cuestión es que yo tengo entonces estos cuatro con la deshabilitación de la actualización y transacciones sigue teniendo la carga habilitada. Ahora sí, voy a ir a cerrar y aplicar y observa la diferencia, que es que ahora una vez que se actualice Power BI, cosa que está haciendo en este momento y me está mostrando que el proceso se está realizando, ahora sí, solamente veo la tabla que a mí me interesa, que contiene toda la información que yo necesito porque he realizado el tratamiento de esta tabla allí en Power Query, asegurándome de que con esto tenga suficiente. Esta es una forma de trabajar, tener combinaciones y selecciones que te permitan incluir todo lo que hay en una sola tabla y en muchas situaciones esta puede ser una necesidad que tengas. Espero que esta lección haya sido útil para ti. El día no se termina, así que nos vemos en la próxima lección. Estamos terminando el día de hoy con muchos conocimientos nuevos sobre Power BI y Power Query y ahora vamos a hablar de la anulación de la dinamización de columnas. ¿Qué es este trabalenguas? Sin duda que anulación de la dinamización de columnas es un nombre bastante complicado y requiere que nos tomemos unos instantes para entenderlo correctamente, pero vas a ver que en realidad es muy sencillo de implementar en la práctica. Cuando trabajas con datos que están dispersos en múltiples columnas, a menudo necesitas cambiar su forma para poder llevarlos a visualizaciones coherentes. Para eso, seguramente que te gustaría que estuvieran en un formato más vertical o de tipo listado. Este proceso se conoce como dinamización o en inglés unpivoting. La dinamización convierte varias columnas en dos, una para los nombres de las columnas anteriores y otra para los valores correspondientes. ¿Cómo implementa esto Power Query? Lo implementa de la siguiente manera. Primero crea un par atributo valor mediante dos columnas. La primera es el atributo, el nombre de los encabezados de columna que no se han dinamizado, y el otro es el valor, los valores que estaban debajo de cada uno de los encabezados de columna no dinamizados. Si en este momento estás diciendo, no entiendo Fede, por favor quita eso de mi vista, te reitero que si bien este proceso puede parecer complejo al inicio, vamos a verlo en un ejemplo y vas a ver que te va a resultar tan útil como sencillo de implementar. Vamos a ver. Y para llevar adelante esta lección sobre dinamización de consultas en Power Query, vamos a imaginar que la empresa con la cual estamos trabajando en este ejemplo, que es Electromas, esta empresa que se encarga de vender productos electrónicos, le ha encargado a una consultora que investigue y que le brinde una lista con el top 10 de los países con mayor PBI a nivel global y que genere previsiones, es decir, análisis predictivo de cómo se va a comportar esto desde 2020 en adelante de los próximos 5 años. Entonces, hemos recibido el informe que nos trae esta consultora, lo vamos a abrir, lo tienes el recurso para descargar esta lección y se llama países por PBI. Entonces lo abrimos, queremos ver qué es lo que tiene este archivo que nos han entregado. Una vez que se habilite la ventana, que está demorando un poco, la verdad, aquí está, vamos a seleccionar a nuestra hoja que se llama PBI, lo vamos a cargar directamente, luego vemos que hace falta hacer alguna transformación en este caso, pero primero queremos ver qué es lo que tenemos aquí. Entonces, se está cargando en nuestro reporte, venimos a las tablas para poder verla, aquí está PBI, y tenemos, vamos a poner en 8 años en realidad, no 5, bueno, aquí tenemos la tabla. Está organizada de un modo muy particular y ya veremos las implicancias de este orden. Tiene una primera columna, que es, dice país, bueno, pero en realidad se refiere a los títulos de las columnas que tenemos aquí, tenemos los años de 2020 a 2028, y de cada país cuál ha sido el PBI y cómo se proyecta hacia el futuro. Está tratando este orden de tabla a tanto los años como los países con una misma jerarquía, y esto ya verás que es un poco confuso porque si venimos a la vista de informe y queremos hacer digamos, un gráfico de líneas, vamos a hacer eso, un gráfico de líneas donde podemos ver los años en el eje horizontal y los países ubicados como van creciendo bajando. Bueno, a ver, tenemos aquí, pero claro, ¿dónde tenemos los años? Bueno, en la columna país, supongamos que hago clic aquí. Por ahora tenemos nada, elijo Estados Unidos, elijo Brasil, elijo India. Aquí se están generando puntos. Realmente esto no es lo que yo esperaba obtener. Esto se debe a que la forma en que está estructurada esta tabla necesita que apliquemos algo que modifique la dinamización de las columnas. Así que vamos a eliminar esto directamente, que vemos que no nos sirve. Vamos a venir a transformar datos para abrir nuestro editor de Power Query y poder hacer algo que es muy sencillo, pero que va a cambiar toda la historia. Una vez que venimos a la tabla de PBI, y aquí tenemos nuevamente nuestra tabla, te quiero mostrar que la lógica de lo que quiero hacer yo aquí ahora es dejar esta primera columna que diga año, que de hecho ya mismo le vamos a cambiar el nombre porque se tiene que llamar año y no de otra manera, listo. Ahora queremos que se presente esta columna año, pero luego las demás columnas de los países que se modifique de modo que haya una columna con el atributo país y otra columna con el valor del PBI que tuvieron en cada uno de los años. Esto, la verdad que no hay mejor forma de explicarlo que con la práctica, así que te voy a mostrar que selecciono todas las columnas que quiero incluir en esta modificación. Esto sería haciendo clic en la primera, yendo hacia la última y presionando Shift, hacer clic aquí en Brasil, ya las tengo todas seleccionadas y mira dónde sucede la magia. Vengo a transformar y aquí tengo este botón que dice anular dinamización de columnas. Solamente hago clic aquí y vas a entender qué es lo que realiza. Realiza justamente eso, reorganiza todas estas columnas que tenían cada una un PBI para cada año en pares de país y valor. Entonces, multiplica la columna de años, una por cada uno de los pares que encontró, entonces uno por cada país en realidad sería. Entonces en el 2020 Estados Unidos tenía este PBI y China tenía este PBI y todo así para el año 2020. Luego empieza el 2021 y así. Esta forma de estructurar estos datos, anulando la dinamización de las columnas, me permite trabajar mejor en Power BI. Antes de ir a Power BI voy a cambiar aquí los nombres de las columnas, que ahora quiero que sean país y quiero que sea, este puede ser PBI.
Y ahora sí, venimos a inicio, venimos a cerrar y aplicar. Esto va a cargar ahora en el modelo, en la columna del modo en que se ha modificado. Y vas a ver cómo ahora sí puedo generar mi gráfico de líneas sin problemas. Aquí hemos creado PBI internacional distinto. Tenemos un campo año, un campo país y un campo PBI. Solamente quiero hacer una modificación antes de seguir, que es hacer que años no se pueda resumir, porque no tiene sentido para la lógica de nuestra tabla. Entonces seleccionamos año y en resumen elegimos que no resume, sino que haga un no resumir. Ahora sí, volvemos a la vista de informes, generamos un gráfico de líneas, ponemos en el eje de las X, el horizontal, vamos a poner el tiempo, año. En el eje de las Y, que es el vertical, vamos a poner el PBI, que es el valor que yo quiero chequear. Y en la leyenda queremos que se exprese todo dividido por países, así que ponemos ese campo allí. Y ahora sí tenemos un gráfico que es verdaderamente útil, que cumple el objetivo que tenía nuestra empresa, que era ver qué países se proyectaban con un PBI mejor. La respuesta claramente es que el país con el mayor PBI es Estados Unidos, le sigue China, que vemos que la proyección es que se vaya acercando año a año, y luego tenemos los demás países aquí agrupados. Entonces así es como trabajamos en la dinamización de consultas. Esta herramienta te va a resolver grandes problemas con un solo clic del botón, así que estoy seguro de que lo querías conocer. Entonces, con esto ya en la bolsa de nuestros conocimientos, vamos a empezar a terminar el día realizando un proyecto que responda a todos los aprendizajes de hoy. Te espero en la lección siguiente para explicarte cómo lo vamos a hacer. Suficientes aprendizajes por hoy, ¿verdad? Me he quedado con ganas de mostrarte un par de temas más en Power Query, pero los vamos a dejar para mañana, que es un día que también se trae cosas nuevas y muy interesantes. Valoro mucho todo el esfuerzo que has realizado para llegar hasta aquí y creo que ya es un buen momento para que pongas en práctica todo lo que has aprendido. El día de hoy te voy a presentar 3 archivos con información que vas a usar para representar la evolución de las cotizaciones de las acciones de 5 empresas muy importantes, todas ellas de algún modo ligadas a la tecnología y a la innovación, y tu objetivo va a consistir en tomar los 2 archivos XML que contienen los datos diarios del precio de la acción de un periodo determinado y deberás combinarlos en una única tabla de datos, de modo tal que finalmente puedas graficar el periodo completo en una sola visualización de Power BI. Sin embargo, para que la información sea más interpretable para el público general, te voy a pedir que a través de combinaciones y transformaciones en Power Query logres representar el nombre de cada una de las empresas y sus símbolos de cotización de la siguiente manera. Este es el ejemplo para el caso de Tesla, es decir, el nombre de la empresa y entre paréntesis el nombre de su símbolo en la bolsa. Una advertencia con relación a este proyecto: vas a necesitar usar tu creatividad para explorar herramientas y para resolver problemas, así como también para recordar todas las estrategias de transformación y procesamiento de datos en las que hemos estado trabajando tanto ayer como hoy. Recuerda que puedes verificar los datos de origen en el blog de notas para revisar que la importación se realice correctamente y con la configuración regional adecuada. Recuerda también que tus datos deben tener una forma determinada para poder graficarse correctamente. No dudes en consultar las lecciones previas nuevamente para poder repasar cualquier concepto que necesites reforzar para enfrentar este proyecto, y tampoco dudes en abrir el cuestionario siguiente y mantenerlo abierto a medida que vas avanzando para poder obtener una guía de cada paso a lo largo del camino, y una vez que termines, no dudes en pasar a la siguiente lección donde te voy a mostrar cómo lo he resuelto yo. Estoy seguro de que vas a realizar tu mejor esfuerzo para ponerte a prueba, eso me llena de orgullo, ya que es el resultado de todo lo que has avanzado en estos 9 días. No pierdas de vista eso, quiero que seas consciente de tus propios logros, porque en definitiva progresamos para sentirnos mejor con nosotros mismos. Te deseo muchos éxitos y te voy a estar esperando al final del día. Otro día que se nos termina y otro proyecto que tú has conquistado. Eres un conquistador y tus logros lo están demostrando. Antes de cebarme el último mate del día, quiero mostrarte cómo he resuelto yo este proyecto, por si te sirve para aprender una o dos perlitas más antes de ponerle el moño a este día tan productivo. Vamos a la computadora. Creo que la mejor manera de definir los procesos que vamos a realizar en este proyecto es organizarlos en 3 grandes pasos. El primero, analizar y transformar nuestra información de origen para poder adecuarla a nuestras necesidades. Luego, hacer las anexiones y combinaciones que necesitamos para que nuestra información se pueda trasladar a las visualizaciones. Y finalmente, crear las etiquetas que nos pide la consigna para que se vea la empresa y luego entre paréntesis el símbolo de cotización. Vamos a revisar qué tenemos aquí. Tenemos un archivo Excel que se llama hoja 1, que tiene 2 columnas, una con los símbolos de cotización y otra con los nombres de las empresas. Aquí no se ha generado la asignación de la primera fila como encabezado. Lo vamos a hacer ya mismo. Simplemente teniendo la columna seleccionada, dentro de inicio, usar primera fila como encabezado, y esto ya se ha modificado. Esta tabla está lista para que luego hagamos algunas transformaciones necesarias. Y luego tenemos 2 archivos en cuyo origen eran archivos XML, que tienen una tabla cada uno. Ambas tablas están estructuradas exactamente de la misma manera, conteniendo una fecha, todas pertenecientes a septiembre del año 2023, y la cotización que cada una de estas compañías presentó ese día. La tabla 2 también es exactamente igual, pero sus fechas son también del mes de septiembre, pero anteriores. Entonces vamos a necesitar anexar estas 2 tablas. Antes hagamos algunas modificaciones, porque si te fijas, cada una de estas tablas tiene problemas con la configuración regional. Nos ha traído la fecha, como se utiliza en el sistema norteamericano, y yo en mi caso al menos utilizo el sistema con los días, los meses y los años. Si tú lo usas de esta manera, lo puedes dejar tal como está. Y también nos muestra los valores. Aquí vemos en números enteros de 5 o 4 dígitos, dependiendo del caso, cuando en realidad, si vemos el archivo de origen, vemos que por ejemplo la fecha 9/29/2023, que sería esta, debería traernos el valor 171,21, pero nos ha traído 17.121. Esto no se corresponde porque no ha podido interpretar el separador de decimales, también por problemas de configuración regional. Si te fijas, antes de que tenga el tipo cambiado, esto estaba interpretado de esta manera, 171,21, pero en formato de texto. Entonces, podríamos hacer una intervención aquí, antes de que se transforme en un tipo cambiado. Para eso, voy a eliminar el tipo cambiado en esta tabla, también lo voy a eliminar en la otra tabla. Tú puedes haberlo hecho en un orden distinto, esto si llegamos al mismo resultado, está bien igual. Y lo que voy a hacer ahora es, antes de aplicar las modificaciones, y para no tener que hacerlo en ambas tablas, es anexarlas en este momento y luego hacer los cambios de la configuración regional. Entonces, si me fijo que estas fechas son posteriores y estas son anteriores, entonces este es lo que voy a utilizar como origen para hacer la anexión. La tengo seleccionada, dentro de inicio me voy a venir al cuadro de opciones de combinar y elijo anexar consulta. Esto me trae un cuadro que se está por aparecer, que nos dice que vamos a anexar 2 tablas y que la voy a anexar entonces con la de record, que es la otra, no la actual. Hacemos así, se unen todas las informaciones en una sola tabla. Puedo organizar estas fechas en orden ascendente para tenerlas como corresponde, y le voy a cambiar el nombre de esta tabla y le vamos a poner cotizaciones. Ahí está.
ya tengo la tabla tal como la quiero para ahora sí hacer las transformaciones que necesito, porque si bien estos números parece que fueran los adecuados, están en formato de texto y eso no es lo que queremos. Comencemos por los números. Vamos a elegir la primera de las columnas, vamos a hacer clic en el tipo de valor para venir aquí abajo hasta usar configuración regional. Entonces le vamos a informar una vez que aparezca esta ventana, que la verdad tarda muchísimo en aparecer, creo que es el cuadro de diálogo que más demora en ser mostrado una vez que lo elegimos. Aquí apareció y vamos a elegir que se muestre esto como número decimal fijo. Hacemos clic aquí, le decimos que la configuración regional en la cual proviene esta información es del inglés de Estados Unidos, así que elegimos eso, le damos a aceptar y ya se ha modificado, tiene el símbolo moneda y esta columna ya representa un número, por eso se corrió todo hacia la derecha, detrás a la izquierda como los textos. Lo debería hacer a esto una vez más en cada columna. Quizás tú lo has hecho así, está muy bien, pero te voy a mostrar un tip que hace que esto sea un poco más eficiente, siempre y cuando conozcas y comprendas cómo funciona el lenguaje M en esta fórmula. Aquí esta fórmula que apliqué en esta columna le dice, bueno, toma la tabla y realiza una transformación de tipos para transformar esta columna. Le vamos a dar a este paso el nombre de filas ordenadas y le vamos a decir que lo que tiene que ordenar va a estar en este juego de llaves, donde va a tener primero un par con el nombre de la columna más la aplicación del tipo moneda y que el origen es en inglés de Estados Unidos. Lo que voy a hacer aquí es copiar esta parte. La voy a pegar antes de que cierre la segunda llave, coma, espacio, y la pego. Dice Apple otra vez, pero aquí voy a poner el nombre de la segunda columna que esté SLA por Tesla. Vuelvo a copiar esto junto con la coma esta vez, coma. Entonces le voy a dar todos los pares de que tiene que modificar. La tercera columna que va a ser la de Google, le vamos a agregar otra columna más que va a ser la de Amazon, AMZN. Y la última, antes de cerrar aquí, que en vez de TSLA va a decir NVDA. Cuando yo le dé enter a esta fórmula, voy a modificar este paso que tengo aquí, voy a haber editado el código que constituyó este paso, y eso va a hacer que se aplique a todas las columnas que he seleccionado aquí. Entonces, si le doy a enter, salió todo bien, y ahora cada una de las columnas tiene el símbolo moneda, se adecuó su valor como corresponde, y esto no nos implicó trabajar en cada una de las columnas. Esas son las ventajas de comprender de a poco el lenguaje M, que te recomiendo hacerlo y empezar a practicar. Esto se aprende básicamente cada vez que hagas un paso, una fórmula, a través de la interfaz de Power Query, leer cómo se traduce eso en una fórmula. La puedes ver abriendo aquí y verla entera, o venir al editor avanzado y ver todos los pasos que se han generado en cada una de las tablas. Aquí, básicamente están estos pasos traducidos en el lenguaje original. Muy bien, nos queda hacer lo mismo con la fecha, así que volvemos a configuración regional seleccionando esta columna, que por ahora tiene un formato de texto, y por eso no la podríamos tratar como fecha, hasta que aparezca este cuadro donde le decimos, mira, lo que quiero aquí en realidad es una fecha que proviene de Estados Unidos, del inglés de ese país. Entonces, por favor, adecúalo a la configuración regional de mi ordenador. Y ahí está, ahí tenemos las fechas como a mí me conviene que sean mostradas. Antes de avanzar, también quiero tomar la tabla record, que ya no la voy a necesitar en mi modelo de datos en Power BI, y haciendo clic derecho voy a deshabilitar la carga para que no se agregue ocupando espacio informático y tomando tiempo en los procesos. Ahora que yo tengo mi tabla de cotizaciones anexada con los formatos adecuados y todo, me faltaría pasar al último paso, que es modificar las etiquetas para que se vean como corresponden. Quiero mostrarte antes de avanzar que este formato de tabla requiere que apliquemos una modificación en la dinamización de las columnas, porque así como está, no nos va a ser útil para poder verlo en una visualización de Power BI. Nos va a ocurrir lo mismo que hemos visto en el día de hoy en la lección sobre dinamización de columnas. Necesitamos seleccionar a todas las empresas, seleccionando la primera, presionando Shift y seleccionando la última, y teniéndolas todas seleccionadas, venir dentro de transformar a anular la dinamización de columnas. Esto hace que se modifique todo y que nos muestre, replicándose cada fecha tantas veces como compañías haya, para mostrarnos en cada fecha, cada compañía con el valor. Recuerda, aquí no se ha perdido ningún valor, se han reacomodado todo para poder organizar la información de manera tal que al tenerla así en campos, un campo aquí que en vez de atributo le vamos a poner compañía, nos permita manejar estos campos en las visualizaciones de Power BI. Ahora que tenemos esto así, vamos a construir la etiqueta tal como nos pide la consigna. Venimos a la hoja 1, la consigna nos pide que aparezca la empresa, un espacio y entre paréntesis el símbolo de cotización. Entonces selecciono la empresa, luego el símbolo de cotización, y este orden es importante. Vengo a agregar columna y desde aquí vamos a ir a combinar columnas. Entonces aquí tenemos que especificar cómo combinar las columnas. Bueno, vamos a poner un separador entre ambos nombres. Le vamos a hacer que ese separador sea personalizado porque necesita que luego del nombre de la empresa venga un espacio, que se abra un paréntesis y que recién ahí venga el símbolo de cotización. Le vamos a poner de nombre a esta columna etiquetas y le vamos a dar a aceptar. Ahora sí se ha creado la etiqueta casi que queríamos porque falta el paréntesis que cierra. Entonces seleccionamos esta columna, venimos a transformar para no agregar nada nuevo y modificar esta que tenemos aquí, yendo también a formato, pero esta vez a agregar sufijo. Un sufijo es un texto o caracteres que se agrega después de nuestra cadena. Entonces le vamos a agregar un paréntesis que cierra, le damos a aceptar y nuestra etiqueta ya tiene la forma que queríamos. Entonces, ahora que tenemos esto, vamos a venir a cotizaciones una vez más y quisiéramos agregar esa columna aquí. Para hacer eso, a ver si recuerdas cómo lo hacemos. Vamos a hacer una combinación. Entonces, teniendo esta tabla seleccionada, nos venimos hasta inicio, vamos hasta combinar consultas y queremos crear entonces la tabla que contiene la información que nos interesa. Entonces, decimos que desde la tabla cotizaciones vamos a seleccionar el campo compañía, que es el campo que comparten, para relacionarlo con la hoja 1, ahora que le podríamos haber puesto un nombre más significativo, ¿verdad? Pero bueno, ahora lo dejemos así. Y de la hoja 1 vamos a seleccionar la columna que tiene el mismo tipo de datos, en este caso símbolo de cotización. Como está, le damos a aceptar, se agrega esta columna que por ahora no es exactamente lo que queremos, pero es la que contiene la información que queremos. La expandimos haciendo clic en este botón que nos permite expandir mostrando que todo, no, mostrando solamente las etiquetas. ¿Queremos que el nombre de la columna original se use como prefijo? No, la verdad que solamente lo vamos a dejar con el nombre de etiquetas. Le damos a aceptar y entonces aquí tenemos exactamente la etiqueta que necesitamos. Paso final, antes de volver a Power BI, es que hoja 1 también se le deshabilite la carga para no perder tiempo ni peso informático cuando vayamos a salir. Hemos terminado, así que ya tenemos todo listo para venir a Power BI, decimos cerrar y aplicar, y entonces aquí viene nuestra hoja de Power BI donde se van a transformar los datos, se está tomando unos segundos. Mira, qué detalle, solamente cotizaciones se está cargando, las demás tablas no, entonces nos ahorramos ese tiempo y esos recursos en nuestro ordenador. Aquí ya se terminó de cargar, desaparecerán, ahí está, las otras tablas que ya no se utilizan, y vemos que tiene estos 4 campos que son los que nos interesan. Vamos a ver cómo se ve esto si hacemos, por ejemplo, un gráfico de líneas, donde vamos a agregar en el eje de las X a la fecha, en el eje de las Y vamos a poner los valores, y en las etiquetas, la leyenda, perdón, quiero poner las etiquetas para poder verlo según compañía. Hacemos así, por supuesto que por ahora no vemos nada interesante porque está en la jerarquía de año, pero vamos a ir bajando para llegar, bueno, aquí no hay trimestres ni meses en esta información, solamente hay días. Y aquí sí tenemos entonces la información adecuada para que la podamos visualizar, entender el comportamiento y con las etiquetas, atención, que nosotros hemos establecido. Entonces este ha sido el proyecto del día 9. Espero que hayas aprendido mucho, pero para mí es muy importante que también te hayas divertido y que lo hayas pasado bien. ¿Qué otra cosa alimenta el alma si no es la diversión, los buenos momentos, pasarla genial y hacer que cada día vaya? Si esto fue así, eso cumplido. Compartimos unos últimos 3-4 minutos tomándonos un mate y hablando de este día. Espero ahí. No sé tú, pero yo me estoy pasando bomba.
Ha sido otro día más dedicado a Power Query y aún así, aunque estemos ahí con los datos duros todavía, sin imágenes para visualizar, aún así siento que estamos creciendo tanto y que estamos llegando tan lejos. Y me alegro que me estés acompañando en este proceso. Terminamos entonces el día 9, vamos a ponerle el moño haciendo un resumen, tomando un mate en el resumate del día 9. El día 9 fue otra oportunidad de ponernos las manos sobre una de las herramientas más poderosas detrás de Power BI, que es Power Query. Seguimos adentrándonos en las profundidades de sus herramientas y hoy nos dedicamos a cosas súper interesantes y no me digas que no son útiles, como hacer la combinación y la anexión de tablas. ¿Sí? Recuerda, trabajamos con muchas tablas por separado porque pueden provenir de distintos lugares. A veces puede ser conveniente simplemente vincularlas en nuestro modelo de datos, pero a veces puede ser más conveniente combinarlas para que tengamos las columnas o campos que necesitemos combinarlas dentro de una sola tabla. Y ahí es donde aprendimos a hacer la combinación de tablas. Y también la anexión, permiso, que es tan importante hacerla cuando estás trabajando con datos que se van actualizando por diferentes periodos, por diferentes sectores de una misma empresa y que teniendo la misma estructura para trabajar con datos que luego se van a visualizar, tiene sentido anexarlos, es decir, agregar los datos nuevos en las tablas que ya tenemos y poder siguiéndolo hacer en el futuro. Ahí es donde Power Query tiene la de ganar porque tiene herramientas súper poderosas para lograrlo y hemos visto que realmente una vez que entiendes cómo funciona es súper fácil. También aprendimos a agrupar esta información, aprendimos a controlar las consultas que queremos en nuestro modelo de datos, aprendimos a hacer la anulación de dinamización de columnas para llevar datos en formatos completos a tablas adecuadas para su visualización. Suena muy técnico, ¿verdad? Es porque eres un técnico. A esta altura ya eres un analista de datos en Power BI y estás perfeccionando tus destrezas para pasar al primer lugar en la escala evolutiva de las habilidades para dominar esta disciplina. Así que felicitaciones por terminar otro día más, felicitaciones por seguir adelante, por esforzarte en aprender, por no abandonar. Más de una vez no has tenido ganas de ponerte y te has puesto, así que te felicito porque ese es el espíritu de los campeones y de los que logran cosas. Y te va a seguir sucediendo, faltan más días de estudio, a veces dirás, yo prefiero hacer otra cosa, pero cuando te pones y te dedicas y sabes en algunas oportunidades postergar para aprender y más, si luego te la pasas bomba, genial, sirve y paga. Así que me tomo el mate. Le digo adiós, día 9, gracias por todo. Me voy a descansar porque el día 10 tengo que estar aquí con toda la fuerza, con todas las ganas y toda la energía renovada porque tú vas a estar aquí, así que tenemos una cita. Día 10, nos vemos. Día 10.